sumamos los choices, ¿sí? Eso, para los que estén viendo la grabación ahora, hola, desde el pasado, qué lindo viajar en el tiempo, bienvenidos, ustedes están de día, yo estoy de noche. Saluden ustedes, no, mentira, ya dejen todo. Les vamos a hacer clase de mama, ¿sí? De cuello, de patología inflamatoria del tracto genital, ¿sí? Femenino. Nos quedarían, sumamos los choices, ¿sí? Eso, para los que estén viendo la grabación ahora, hola, desde el pasado, qué lindo viajar en el tiempo, bienvenidos, ustedes están de día, yo estoy de noche. Saluden ustedes, no, mentira, ya dejen todo. Les vamos a hacer clase de mama, ¿sí? De cuello, de patología inflamatoria del tracto genital, ¿sí? Femenino. Próxima semana vamos a ver lo que falta, que son menos temas, básicamente porque lo que vamos a ver ahora es lo que van a ver en trabajo práctico, y próxima semana, como son menos temas, le sumamos choice, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Esto algunos capaz ya lo vieron ya, porque algunos del turno de viernes yo les doy un pequeño seminario, algunos turnos. Creo que en el primer turno di yo el seminario, alguno estuvo, bueno, ahí vio el cuadrito este que les estoy pasando y se lo subí también al Drive. Del segundo turno ayudé a George a dar su trabajo práctico y le presté un poco imágenes para que también se orientara, así que pueden que hayan visto alguna de estas cosas. Ya tercer turno, no sé qué me pasa, pero me tengo amnesia, ¿sí? Así que desaparezco un poco. Pero por si acaso, ya los del día jueves no vieron nada, por eso también van a ver esto grabado y va a ser algo nuevo para ellos, ¿sí? Se ve, ¿no? ¿Me confirman eso? Sí, se ve. Sí, Muy se bien, ve. muy bien. Básicamente, como para orientarse en la patología neoplásica femenina, ¿sí? Vamos a orientarnos en el ciclo de reproducción de la mujer, ¿sí? Entonces vamos a arrancar desde antes de los 11 años con el estado prepuberal, antes de la menarca, y luego de los 51 años con el estado menopáusico, cuando está la última regla, y entre esos dos periodos va a estar el periodo fértil o periodo premenopáusico, donde la mujer va a tener toda su posibilidad de gestar además, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de neoplasias ginecológicas, principalmente en pacientes que van a ser pediátricos, o sea, premenárquicos o prepuberales, vamos a tener factores de riesgo como el estrógeno, pero no va a ser muy frecuente, por eso está en gris, porque en realidad la exposición a estrógeno comienza después de la primera menarca. Puede existir exposición al HPV, y sí, pero tampoco es lo más frecuente, porque recuerden que la vía de contagio del virus del papiloma humano es principalmente sexual, y son cosas muy particulares y en algunos casos trágicas. En cambio, la exposición en el caso de las mujeres prepuberales a toxinas sí les puede generar cánceres con mucha frecuencia, de tipo principalmente germinal en el ovario. O sea, cuando nosotros pensamos en chicas prepuberales con masas anexiales y riesgo de cáncer, vamos a pensar principalmente en carcinomas de ovario de estirpe germinal, ¿sí? Ojo que existen de estirpe germinal, existen de estirpe epitelial, existen de estirpe estromal, ¿sí? Principalmente los germinales, o sea, los que derivan del folículo mismo, van a ser los que van a generar este tipo de neoplasias. Y como son células que son más sensibles a las mutaciones, porque son folículos, ¿sí? Estas células pueden tener más riesgo de mutación y generar cáncer, sobre todo asociado a toxinas. Perdona, La parte, ¿sí? ¿qué tipo de toxinas puede generar en una niña eso, no? Múltiples toxinas. Lo vamos a ver cuando veamos ovario, tranqui. Igual abajito tengo un resumen, ¿sí? Ahora quiero que entiendan el concepto general, ¿sí? Vamos primero, porque quiero que se les quede eso, para que no nos vayamos tan a profundo que nos perdemos en el panorama. Vamos ahora a las chicas que están en periodo premenopáusico o en edad fértil, ¿sí? Ahí ya la exposición a toxinas no va a ser tan notoria ni tan predominante, pero sí va a ser muy importante, y por eso está en verde la exposición al estrógeno y la exposición al HPV. Claramente el inicio de la actividad sexual va a tener un riesgo aumentado de exponernos a enfermedades de transmisión sexual, y el HPV es una de ellas. Y además el estrógeno, producto de los mismos ciclos, producto de enfermedades endocrinológicas o producto de terapias hormonales como anticonceptivos orales combinados con estrógeno, no pueden aumentar el riesgo de neoplasias, ¿sí? En el caso del HPV específicamente va a aumentarnos el riesgo de cáncer de cuello uterino y de cáncer de vagina y vulva, ¿sí? En el caso del cáncer de vulva también puede haber enfermedad de Paget, vamos a ver después en patología vulvar. Puede haber enfermedad trofoblástica maligna como el coriocarcinoma. Puede haber cánceres de ovario de tipo epiteliales, sobre todo asociados al exceso de ovulación, ¿sí? Un poquito más abajo les hago un resumen de ovario. Particularmente en esta clase no vemos ovario, pero les voy a dar un panorama general también, porque es un poco mareador. Y relacionado a la exposición al estrógeno principalmente, mama, muy relacionado a la exposición estrógeno, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en cervix, vagina y vulva, siempre pensamos en HPV.
Cuando pensamos en ovario o mama, vamos a pensar primero en ovario por la ovulación, la cantidad de ovulaciones, y cuando pensamos en mama pensamos en el grado de exposición al estrógeno. Ya en el coriocarcinoma necesitamos un contexto que se llama enfermedad trofoblástica gestacional, o sea, es otra cosa, pero es un factor también de riesgo. Pacientes ya posmenopáusicas, lo que vamos a tener es que toma un papel predominante el estrógeno, que no lo pierde, y las toxinas como el tabaco. ¿Qué pasa aquí? Que realmente estas dos cosas, tanto el estrógeno como el tabaco, me pueden aumentar el riesgo de cáncer de endometrio o de cáncer de ovario de estirpe epitelial. ¿Por qué de endometrio? Porque tengan en cuenta que las mujeres ya posmenopáusicas no tienen que tener un epitelio endometrial muy florido, muy hiperplásico o muy hipertrófico. Lo más probable es que en ese momento ese epitelio endometrial, por la ausencia de estrógeno, esté atrófico. El tema es que a veces el estrógeno, por razones patológicas, está aumentado o por terapias de reemplazo. Por ejemplo, una mujer que entra en la menopausia y se le da hormonas con estrógenos para reemplazar esa menopausia, dilatarla o mejorar los síntomas, me puede aumentar el riesgo de hiperplasia, hiperplasia típica y carcinomas endometriales de la glándula endometrial, o sea, del epitelio endometrial, ¿sí? Y las toxinas como el tabaco también pueden aumentar el riesgo de carcinomas de endometrio, sobre todo en pacientes posmenopáusicas. Entonces, haciendo un resumen general, pacientes pediátricas, toxinas, cáncer de ovario de estirpe germinal. Pacientes premenopáusicas o pacientes en edad fértil, mama, cuello, vulva, vagina y ovario de estirpe epitelial. Y cuando hablamos de mujeres postmenopáusicas, hablamos de endometrio y principalmente de ovario también, de estirpe germinal, o sea, de estirpe epitelial, ¿sí? Más o menos ese es el resumen general. Este cuadrito para los chicos del viernes, yo también se lo di en el seminario, es un resumen de la mayoría de las patologías malignas ginecológicas y su relación con factores de riesgo, con un poco de clínica, la lesión benigna, la premaligna, la maligna, etcétera, ¿sí? Aquí en azul están todas las que son como con un factor común. Si se dan cuenta, tanto el cáncer cervical, cambiamos el color, cervical, vaginal y vulvar, ambos tienen como factor de riesgo más importante el HPV, no único, pero el más importante, ¿sí? Todas van a tener una lesión premaligna que son neoplasias intraepiteliales. En el caso de las cervicales tienen una C, por eso se llaman SIN, de cervical. Y en el caso de las vulvares o vaginales, ambas tienen la misma letra, así que se llaman BIN, ¿sí? Son lesiones intraepiteliales que aún no son invasivas, son las displasias, chicos, ¿sí? Finalmente pueden llegar a ser un carcinoma in situ, por eso tengo el CIS, carcinoma in situ, ¿sí? Pero son las famosas displasias, en este caso del epitelio vulvar, del epitelio vaginal o del epitelio cervical, ¿sí? La lesión maligna en el 95% de los casos va a ser principalmente un carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide, que en el mismo trabajo práctico, probablemente cuando los vea el viernes, se los voy a preguntar. ¿Y qué era? O se los va a preguntar cualquiera en su turno. ¿Y qué era un carcinoma epidermoide? ¿Cómo se ve histológicamente? Y muchos turnos no ninguno respondió, chicos. Y técnicamente en todos los trabajos prácticos desde el comienzo y primera clase de Pato 2 hemos tenido un carcinoma epidermoide. Entonces hay un carcinoma que no pueden no saber porque literalmente aparece en piel, literalmente aparece en esófago, literalmente aparece en pulmón, literalmente aparece en recto, aparece en páncreas, aparece en todos lados y también aparece en el cáncer de cuello uterino, de vulva y vagina, que es el famoso carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso, que histológicamente cuando está bien diferenciado se ve con perlas, córneas, puentes intercelulares e invasión del estroma por estas células epiteliales y atipía. Chicos y chicas, son 3 cosas, máximo 4, pero les van a servir para poder entender al menos 6 o 7 neoplasias en al menos 5 TPs diferentes, o sea, abarcando alrededor de 20 o 40 preguntas que se van a encontrar capaz delante de los primeros, segundo, parcial y final. Por favor, chicos, apréndase el puto carcinoma epidermoide, ¿sí? ¿Se entendió la moraleja de esto? Para todos, y los que vean la grabación también, ¿sí? No pueden no saber esto, ¿sí? Porque literalmente es un carcinoma que te lo encontrás hasta en el pelo. Bien, ¿se hace screening? No en todos. Fíjense que el único que sí tiene un screening es el PAP, ¿sí? Que es el cáncer de cuello uterino, donde sí se hace screening. Pero en el cáncer de vulva y en el cáncer de vagina, principalmente la paciente viene con la clínica y vos lo identificás, lo sospechás y lo diagnosticás, pero no lo buscás activamente. Recuerden que el PAP o el screening, en este caso el screening es el PAP de cuello uterino, busca la enfermedad en pacientes asintomáticas. Por ende, la paciente no va a venir nunca consultándome a mí, doctor, tengo sangrado, porque la verdad es que vos lo estás buscando activamente haciendo las campañas de PAPs o los chequeos anuales o trianuales, dependiendo del caso, en las mujeres. Entonces, es muy raro que llegue por clínica porque estás buscándolo vos activamente. Ponele que hay una clínica sangrado postcoital.
Sería uno de tantos, pero completamente inespecífico también, ¿sí? Bien, otra lesión que sería clásica o más llamativa en el caso de la lesión vaginal vulvar serían lesiones pruriginosas, lesiones que pican, ¿sí? Básicamente, eso sería un buen signo para comenzar a sospechar. Obviamente hay muchas cosas que pican, pero no podemos dejar de considerar. Luego pasamos al carcinoma endometrial, ya en otro color, porque no tiene nada que ver con el HPV, sino aquí el estímulo está relacionado al estrógeno, ¿sí? Factores que me van a aumentar la exposición al estrógeno, tener una menarca temprana, por ejemplo. Si yo arranco con mi primera regla a los 8 años, a lo largo de mi vida voy a tener más exposición de estrógeno que otra chica que comenzó a los 16. Si yo tengo una menopausia tardía, eventualmente voy a tener más ciclos y voy a tener una exposición al estrógeno acumulativa mayor que una persona que arranca con la menopausia a los 40. ¿Se entiende que en la cantidad de estrógeno en la cual estoy expuesto durante mi vida, acumulativamente, me aumenta el riesgo de este tipo de cáncer? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Hay que tener en cuenta también que hay ciertas enfermedades que me aumentan el tenor de estrógenos. Por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, donde clásicamente estos pacientes tienen aumentada la testosterona, por eso tienen hirsutismo, obesidad, tienen aumentado el estrógeno, por eso tienen anovulación y riesgos de carcinoma endometrial, y aumentada la resistencia a la insulina, por eso son pacientes obesas y con diabetes. Entonces, el ovario poliquístico, aquí se llama ovario poliquístico, pero en realidad el quiste no es un criterio diagnóstico. De hecho, la enfermedad cambió de nombre ahora, pero no importa. Las pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen riesgo de cáncer de endometrio, ¿sí? La lesión premaligna va a ser la displasia, ¿sí? El tabaquismo también es un factor de riesgo, no se olviden del endometrio, pero el estrógeno es más importante. La lesión va a ser la displasia epitelial, la que saben de toda la vida, y la lesión maligna se va a llamar adenocarcinoma, ya no es escamoso, porque recuerden que el epitelio endometrial es una glándula mucosa, básicamente. No hay screening para este tipo de cáncer, y la que nos podría llamar la atención es una paciente menopáusica que ya no debería tener menstruación, que dice, yo tuve menopausia, no menstruaba hace 5 años y ahora estoy sangrando de nuevo. A vos te tiene que llamar la atención, ¿sí? Ahora, ¿el cáncer de endometrio es la principal causa de sangrado endometrial en pacientes menopáusicas? No, la verdad es que la misma atrofia, las mujeres que tienen menopáusicas, que tienen el endometrio atrófico, está tan finito que muchas veces se rompe horada a los vasos sanguíneos endometriales y sangran las mujeres menopáusicas. Pero no podemos, ante la duda, descartar un posible carcinoma endometrial. ¿Y cómo me voy a dar cuenta yo? Porque yo a esa persona le voy a hacer una ecografía transvaginal y ahí voy a ver el espesor del endometrio. Probablemente si el sangrado fuera por atrofia, yo debería ver un epitelio endometrial menor a 4 milímetros de espesor. En cambio, si fuera algo más relacionado a una hiperplasia típica o un adenocarcinoma de endometrio, ese endometrio estaría hiperplásico, capaz de más de 15 milímetros de espesor. En una mujer menopáusica no debería de estar así y eso me haría sospechar. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí. Bien, seguimos con ovario, ¿sí? Yo con esto pregunto también para saber si se cortó el micrófono o algo así. El ovario, la teoría que hay es múltiple, hay muchos factores. La realidad es que no se tiene un factor claro y no hay solo uno, ¿sí? Pero una de las cosas importantes tiene que ver con el estrógeno, pero otra también está relacionada a la teoría de la ovulación incesante. Cada vez que un folículo sale, cada vez que una mujer ovocita, genera una rotura del folículo y esa rotura se repara. Esa rotura y reparación constante puede llegar a predisponer a neoplasias malignas por estar crónicamente reparándose esto, ¿sí? También puede hacerlo, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria pélvica, que sería una infección, que al estar cercana al ovario genera inflamación y reparación constante y también puede predisponer al cáncer de ovario, ¿sí? Hay múltiples causas, pero dentro de ellas esas son importantes. Acá como lesión preneoplásica, no es una lesión preneoplásica en sí, pero les pongo el quiste, porque realmente cuando uno ve una masa anexial y sospecha un cáncer de ovario, uno evalúa ecográficamente las características de ese quiste para establecer si tiene características malignas o no. Si tiene tabique, si está vascularizado, si es articulado, si es denso, si tiene calcificaciones, todo eso me contribuye a hacer un diagnóstico y sospechar si eso podría ser tendiente a la malignidad. Entonces lo pongo aquí, ¿sí? Finalmente, la lesión maligna sería un carcinoma de ovario, ¿sí? Siendo la forma más frecuente de carcinoma de ovario el cistoadenocarcinoma de ovario. O sea, produce seroso, además, cistoadenocarcinoma seroso de ovario. Por ende, produce líquido, ¿sí? Ese líquido seroso que produce puede generar sobrecargas de volumen que pueden verse como fallas renales agudas, puede generar derrames a la cavidad peritoneal generando ascitis, efectos de masa, pueden llegar a crecer 20 kilos, pueden llegar a pensar, pues la persona puede pensar que está embarazada, muchas veces le haces una eco, le haces una tomo y te das cuenta que es un quiste enorme, que tiene riesgo de malignidad.
Y muchas veces pueden ser tan complejos que incluso vos sacándolos, estos tumores, la paciente al estar acostumbrada cardíacamente a manejar esos volúmenes, se descompensa cuando le sacas el tumor, porque le sacaste todo ese volumen. Entonces la paciente puede entrar en un shock cardiogénico simplemente por sacarle el tumor, ¿sí? Porque tiene tanto volumen y es tan grande que incluso se les llaman embarazos neoplásicos, ¿sí? Bien, los tumores trofoblásticos nacen como una etiología que se conoce como enfermedad trofoblástica, que lo vamos a ver la próxima semana. No tienen lesiones premalignas, básicamente, pero la parte maligna de todo esto se llama coriocarcinoma, ¿sí? Después vamos a ver las molas y todo eso, que no son malignas, pero esto es maligno en sí. ¿Se puede hacer un screening? Sí. La beta-HCG, que es la beta-coriónica humana, ¿sí? Que es una hormona que evidencia el embarazo. Si da positivo, lo más probable es que esta paciente, fuera de cualquiera otra cosa que me descarte embarazo, podría tener una enfermedad trofoblástica. Cuando una chica viene con un retraso, lo más probable es que se haga un test de embarazo. Al hacerse test de embarazo doméstico, va a darle positivo probablemente. La cuestión es, lo primero que se tiene que hacer mínimamente a la semana 7 es hacerse una ecografía transvaginal para ver la implantación del huevo embrional, porque así se confirma que la persona está embarazada, ¿sí? Adicionalmente, también se le va a pedir una beta para ver si la beta tiene relación con la semana estimada de embarazo, fecha de última menstruación, bla, 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 y se calcula el tipo de las semanas de embarazo que tiene. Si ella tiene una beta que es acorde a la semana de embarazo, yo digo, bueno, me quedo tranquilo. Pero ¿qué pasa si yo no encuentro el saco gestacional? Ahí ya me comienzo a preocupar. Chuta, la eco no dice nada, no me muestra nada, no hay implantación. Lo primero que pienso entonces es un embarazo ectópico. Entonces lo empiezo a buscar en las trompas. Y resulta que no hay nada en las trompas. Entonces ahí de nuevamente me pongo a pensar, bueno, ¿y quién carajo se está produciendo esta beta coriónica? Inmediatamente mi descarte sería enfermedad trofoblástica gestacional y quizás un coriocarcinoma, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso va. Y la curva del crecimiento semana a semana de la beta coriónica humana está definida en un embarazo normal. En cambio, en el caso de la enfermedad como el coriocarcinoma, estos crecimientos son mucho más acentuados y son mucho más erráticos y no tienen correlación con una semana gestacional. Entonces, tanto el no encontrar el saco gestacional como el tener una beta coriónica humana positiva con una progresión extraña, a mí me orienta a que esto podría ser algo neoplásico y maligno, ¿sí? ¿Se entiende la enfermedad trofoblástica? Todo en el mundo real, básicamente. En la mama. Si se fijan acá, la mama, el estrógeno, al igual que el endometrio, tiene mucha relación. De hecho, está muy de la mano que las mujeres cuando vayan a tener la menstruación, el pico de estrógeno hace que proliferen las glándulas, que duelan un poco más y que al mismo tiempo esté abajo el endometrio a full, ¿sí? Con mayor secreción también. Ambas glándulas responden a estrógeno, básicamente. También va a haber un componente no hormonal, que es el riesgo genético de tener mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, que son asociados al cáncer de mama, principalmente de tipo lobulillar, ¿sí? La lesión premaligna va a ser la hiperplasia típica, chicos y chicas, se llama hiperplasia, pero en realidad es otra displasia de toda la vida, solo que tiene otra forma de definirse, pero es displasia. Y el carcinoma que va a dar va a ser adenocarcinoma invasor, ¿sí? Puede ser de tipo ductal o de tipo lobulillar. Vamos a verlo después en cáncer de mama, pero son los dos tipos de cáncer que va a dar. ¿Existe screening? Claro que existe, se llama mamografía, ¿sí? Y puede ser una mamografía tanto por ecografía como la clásica mamografía radiológica, dependiendo de la edad de la paciente y dependiendo de si sospecho o no una neoplasia maligna o benigna. No es necesario hacer una mamo de radiografía todo el tiempo porque una que son dolorosas y otra que irradia la mama. Y a veces hasta la misma mamografía aumenta el riesgo de cáncer de mama porque estoy irradiándola, ¿sí? Bien, la clínica que puedo tener esto es la clásica del autoexamen, ¿sí? La sangre, el dolor, la masa alterada, la forma alterada, retracciones, piel de naranja, etcétera, ¿sí? ¿Se entiende más o menos el panorama general de las neoplasias malignas ginecológicas? Sí, perfecto. Un cuadrito resumen nada más, sí, igual, de los que les hago yo. Vamos a ver generalidades de ovario nada más. Vamos a pasarlo muy por encima porque lo dejamos para la próxima, pero igual quiero que lo vean. El ovario, factores de riesgo para el cáncer de ovario, ovulación crónica, a más edad, más ovulación. Nuliparidad, más vive, más ovula. Si no tiene un embarazo de por medio, ovula más. Menarca temprana, más ovulaciones. Menopausia tardía, más ovulaciones. Hiperestrogenismo, anovulaciones, más ovulaciones. Y EPI es la inflamación inflamatoria pélvica, ¿sí? Enfermedad inflamatoria pélvica, al generar daño constante y reparación, que básicamente es el mismo mecanismo del tema de tener muchas ovulaciones, me puede aumentar el riesgo de cáncer de ovario, ¿sí? Ovulación incesante, básicamente. La teoría es esta: rompe el epitelio, se repara y puede haber cáncer, ¿sí? Esto, constantemente, todo el tiempo, puede predisponer a cáncer.
Existen varios tipos de cánceres de ovario. La población de riesgo son familiares con cáncer de ovario de primer grado, un familiar con otro cáncer de otro tipo, por ejemplo, cáncer de mama, porque hay una mutación del BRCA que está asociado tanto a cáncer de mama como a cáncer de ovario y como a cáncer de endometrio, ¿sí? O sea, puede haber de varios tipos de cánceres y de colon inclusive. Síndrome de Lynch, ovario, colon, endometrio, que también son pacientes que tienen una predisposición genética, y pacientes judíos ashkenazi con difti, no sé cómo se pronuncia, chicos, pero judíos ashkenazi que tienen mayor riesgo también por mutaciones genéticas múltiples, ¿sí? Van sus factores de riesgo. Ahora, los tipos de cánceres de ovario. Pueden ser de tipo epitelial o superficiales. Fíjense que salen del epitelio del ovario. Es tan simple como eso, ¿sí? De la parte del huevo va a estar en la superficie externa. De ahí sale ese tumor. Tumores epiteliales, la gran mayoría, 70-65%, en mujeres adultas en edad fértil. Por eso habíamos dicho que en mujeres premenopáusicas o en edad fértil predominaba el cáncer de ovario de estirpe epitelial. Y en las mujeres posmenopáusicas también. En cambio, en el folículo en sí de las células germinales van a aparecer los tumores de ovario de estirpe germinal, ¿sí? Que van a ser el 15 al 10%, 15 a 20%, no es tanto, y van a ser en chicas jóvenes de 0 a 25 años. Por eso habíamos dicho que mujeres prepuberales tenían mayor riesgo de cáncer de ovario de tipo germinal. Y el otro tipo es del cordón sexual o del estroma, que van a ser estos que están acá, que son el 5 al 10% y que no tienen predilección por alguna edad, por eso no están en el gráfico de edad de arriba. Otros tumores secundarios que son muy frecuentes son los metastásicos, ¿sí? O sea, metástasis que van al ovario. Bien, esas son las clasificaciones generales. Tumores germinales, o sea, los que derivan del folículo, tenemos, por ejemplo, el digerminoma. Esto no se los pasé en la diapo, chicos y chicas, porque lo vemos la próxima semana, pero igual para que tengan una idea. Digerminoma, tumores del saco vitalino, los famosos teratomas, los coriocarcinomas, ¿sí? Personas adolescentes prepuberales no son malignos y tienen clínica de efecto de masa, crecen mucho nada más, ¿sí? Los tumores estromales, en el caso B, los que derivan del cordón sexual, van a ser el tumor de la teca granulosa, el tumor de la célula de Sertoli-Leydig, y van a generar clínicas según la hormona que producen. Por ejemplo, Sertoli-Leydig van a producir testosterona. Por ejemplo, la chica va a tener androgenismo, ¿sí? Y en el caso de la teca granulosa, va a haber hiperplasia endometrial, porque estos tumores generan mucho estrógeno. Y esa hiperplasia endometrial puede predisponerme a cáncer de endometrio. Entonces, piensen cómo un cáncer de ovario me puede aumentar el riesgo de cáncer de endometrio, ¿sí? Está bueno eso, pensarlo así. Tumores epiteliales, que son los más frecuentes, tenemos de tipo 1, de tipo 2, hay muchos, ¿sí? En general son pacientes posmenopáusicas o fértiles, pero tardías, pacientes que tienen neoplasias que son principalmente malignas, y la masa tiene efecto de masa, tiene efecto de ascitis, tiene falla de renal, tiene sangrado uterino normal, que es SUA, sangrado uterino normal, tiene muchas clínicas, son más floridos. Los tipo 1 son el seroso, produce líquido translúcido, exudados. El tipo mucinoso, adivinen, produce moco. Endometroide, con tejido endometrial, células claras. Y los de tipo 2 son los más graves, seroso de alto grado, carcinosarcoma y tumores mixtos que tienen más de una cosa al mismo tiempo, ¿sí? Esos son los epiteliales. Obviamente los de tipo 2 son más feitos que los de tipo 1. ¿Se entendió más o menos un panorama general de cáncer de ovario? Para que tengan una idea nada más, porque nadie se los va a explicar tampoco en el TP y en el trabajo práctico, la verdad. Es un tema importante que yo siento que falta tanto preparado como explicación teórica, no sé por qué. Y después, nada, se toma igual. Pero ahí se los dejo. La próxima semana lo vemos a profundidad. Vamos con cáncer de mama. ¿Hasta aquí cómo venimos? Bien, bien. Bien, tranquilo entonces. 35 minutos estuvo bien para el resumen que hicimos. Ya tenemos un colchón de información para todo lo que se viene. Cáncer de mama. Nuevamente retomamos lo que ya sabíamos, ¿sí? Factores de riesgo. Más edad, más estrógeno, nuliparidad, no pasó por embarazo, por ende no detuvo su ciclo estrogénico, más estrógeno, menarca temprana, más estrógeno, menarca aquí es menopausia tardía, más estrógeno, ¿sí? Siempre relacionado al estrógeno. Radiación, chicos y chicas, radiación me va a dar cáncer en donde me pegue, porque es radiación ionizante, así que no la voy a descartar nunca como factor de riesgo para nada. Y mutaciones hereditarias del BRCA1 y el BRCA2 que me pueden dar cánceres de mama y ovario, ¿sí? Y eso me puede generar mayor riesgo en esos pacientes. Por eso cuando yo hago un estudio y le pregunto a la paciente por un posible riesgo de cáncer de mama, le pregunto si tiene un familiar con antecedentes de cáncer de mama y ovario, porque el BRCA está relacionado ahí. Entonces ni siquiera tengo que hacer un estudio genético, yo lo puedo saber si tiene mucha herencia muy marcada. Sí, mi mamá, mi abuela, mi tía, bueno, va de la mano. Familiares de segundo grado que puedan tener también cáncer de mama y ovario, a ellos se les pesquisa y se les trata de otra forma, ¿sí? Ya en vez de hacerles una mamografía de rutina, como la haría yo cualquier persona en edad mayor a 40 años,
a estas personas yo inmediatamente les hago una resonancia magnética con gadolinio, o sea, un estudio súper, súper sensible. ¿Por qué? Porque por el antecedente familiar yo ya sospecho mutaciones de BRCA1 y 2, por ende lo que yo quiero es revertir o prevenir o detectar lo antes posible estos tumores, porque por lo general, como son genéticos, esto es un consejo para todo, lo vimos también en endocrino. Todo tumor, como el de tiroides, todo tumor que tiene un componente genético es multicéntrico y bilateral, ¿sí? O sea, eso quiere decir que va a ser múltiples focos de neoplasia, no va a ser en un solo lugar, y tampoco va a ser en un solo lado del órgano, va a ser en los dos lados, por ejemplo, las dos mamas, o en los dos pulmones, o en los dos lóbulos de la tiroides, como en el carcinoma medular de tiroides asociado a MEN2B. Entonces, como es genético, lo que ustedes tienen que pensar es, no hay células en el cuerpo de esa persona que no tengan la mutación. Entonces, eventualmente, no hay células en el órgano, en la mama, en la glándula tiroides, que no tengan la mutación. Por ende, ¿por qué aparecería en un solo lado el tumor si tiene las mutaciones en todas las células de ese órgano? Tranquilamente va a aparecer en ambos lados de la tiroides, tranquilamente va a aparecer en cualquiera de las dos mamas, y con toda certeza va a aparecer en múltiples focos, no en una célula, múltiples focos. Por eso se dice que es multicéntrico y bilateral. Y son tumores de muy mal pronóstico, ¿sí? ¿Se entiende el por qué los tumores de estirpe genética son de mal pronóstico? Por lo general no distinguen lugar ni ubicación, aparecen en varios lados y al mismo tiempo, ¿sí? Bien. Factores de riesgo acá se los dejo en un cuadrito, es lo mismo de siempre, solo que tengan en cuenta que el factor más importante es el estrógeno y mutaciones del BRCA, pero acá tienen un montón de otras cosas más que pueden tener relación, la dieta, la edad, ¿sí? Por ejemplo, las hiperplasias, las radiaciones, las toxinas, daño de primer, no importa, ¿sí? Lo importante es el estrógeno. Vamos con la anatomía. Recordemos un poquito de anatomía y de histología. Que, a ver, chicos, una lástima que ustedes hayan estudiado un año de anatomía y realmente la aposta es que aprendan estas cositas y saber dónde está el pectoral mayor, dónde está la costilla, saber dónde está la mama, un poquito de esto, la glándula, el ducto, un poquito de qué se compone el ducto, las capas y ya está. ¿Sí? Toda la patología se centra en eso, básicamente. El resto pasa a ser un poco anecdótico y academicista, ¿sí? Describir y describir y describir y describir y describir al máximo detalle todas las cosas, aunque no tengan enfermedades. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Si se dan cuenta, acá tengo anatómicamente el pezón, ¿sí? Acá están los ductos y se ve que al fondo están las glándulas. Se dan cuenta que la glándula está al fondo de la mama, casi pegado al pectoral mayor, ¿sí? En esa zona donde está la glándula, donde está el acino, voy a tener el ducto y en algún momento el ducto comienza a convertirse en acino, ¿sí? Esa unidad, esa estructura en la cual el ducto se convierte en acino, o sea, toda esta estructura se llama unidad lóbulo-ductal terminal, ¿sí? En esa zona, estas células que están acá, están decidiendo constantemente, son células madres, están decidiendo constantemente si diferenciarse a glándula, o sea, acino, o diferenciarse a ducto, ¿sí? O sea, estas células tienen capacidad de decidir a qué se van a diferenciar. Y ahí está el problema. Que gran porcentaje de los cánceres de mama, más del 90%, aparecen en esta unidad, en la unidad lóbulo-ductal terminal. ¿Pero por qué? Porque ya les expliqué, estas células de aquí son células madre que están dispuestas a volverse tanto ducto como lobulillo. Por ende, van a tener más riesgo de poder generar cáncer porque se pueden descalabrar más rápido. Esta es la estructura, fíjense que vamos a tener una célula luminal y luego vamos a tener debajo una célula mioepitelial, que es la que se contrae y expulsa la leche, ¿sí? Esa es la capa interna, es la capa interna o más profunda, es la mioepitelial, y la capa externa es la célula luminal, que es la que produce la leche, ¿sí? Las neoplasias aparecen en esta estructura, en la unidad lobuloductal terminal. Entonces habíamos dicho que algunas se van a convertir en estructuras lobulillares y en otras se van a convertir en estructuras ductales. Entonces, cuando aparezca cáncer, van a aparecer cánceres lobulillares y van a aparecer cánceres ductales, ¿sí? Principalmente el más frecuente es el ductal, o sea, los que se creen ducto, y van a tomar múltiples patrones, pero no me importan tanto, ¿sí? Y el segundo más frecuente va a ser obviamente el lobulillar, que son los carcinomas que son de células que se creen acino mamario, ¿sí? ¿Se entiende más o menos el panorama histogenético, histogerminal del tema? Se llama histogénesis. ¿Se entiende la histogénesis del cáncer de mama, no? Sí, sí. Bien. Vamos a ir a la clínica general, ¿sí? Básicamente esto es la clínica general. Eritema mamario, dolor en la mama, mastalgia, vamos a tener efectos de masa, retracciones con piel de naranja, sangrado por el pezón, asimetría mamaria, ¿sí? Piel de naranja también se le dice, ¿sí? Ustedes conocen, sobre todo capaz las chicas conocen más, los varones también tienen, ojo, pero es más frecuente, más estético, es más cosmético, la piel de naranja, que se le llama también celulitis, ¿sí? Aquí yo les voy a explicar el porqué de la celulitis no neoplásica, pero en general es lo mismo, ¿sí? Ustedes tienen la piel acá arriba, el epitelio,
Acá tienen el tejido conectivo, que lo voy a pintar de un color clarito para que se entienda bien ancho. Tejido conectivo. Y acá abajo comienza el tejido celular subcutáneo. ¿Sí? Y más abajo pongamos que está un músculo. ¿Sí? Volvemos al lapicito azul. En esta zona del tejido celular subcutáneo hay tejido conectivo, ¿sí? Denso. ¿Sí? Acá está la fascia, que está pegada entre sí también. ¿Sí? Y acá, entre este tejido celular subcutáneo, el tejido conectivo laxo, denso que hay acá arriba, y la piel, hay conexiones. ¿Sí? Van a ser conexiones muy finitas, ¿sí? Van a ser conexiones, aquí las voy a dibujar, que van a ser así, como hilitos. Pip, 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 parezco electrocardiograma. Pip, ¿se entiende? Son telitas, ¿sí? Son hilitos, son cordelitos, que van hasta la piel. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, acá acumulación de líquido, edema en este espacio? Lo que va a pasar es que el epitelio se va a levantar, ¿sí? Y eso que va a levantar va a tirar los cordelitos azules, entonces la piel va a hacer esto, ¿sí? Se va a levantar, pero va a estar va a seguir siendo tironeada en la zona donde están los hilitos del tejido conectivo, ¿se entiende? Esto en la superficie se va a ver como una superficie que va a tener puntitos que van a verse como hendiduras en la piel, que es la piel de naranja. ¿Se entiende por qué se genera la piel de naranja? Sí. ¿Sí? Esto se genera en cosas benignas también, es más cosmético en la mayoría de los casos, ¿sí? Es estético, ¿sí? Esta es la famosa celulitis estética, yo les digo, ¿sí? Porque la celulitis, el término médico correcto, son inflamación e infección del tejido celular subcutáneo. Una celulitis no es una cosa cosmética, una celulitis es una cosa que te puede dar un shock, ¿sí? Una infección generalizada si no se cuida. Pero bueno, también se le llama celulitis o piel de naranja a este tipo de cosas. Voy a mover la ventanita que está un poco chueca. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo en vez de tener aquí un edema, por ejemplo, o un exceso de tejido adiposo que me genera esto, en vez de eso tengo un tumor, tengo una neoplasia maligna, acá, un tumor acá. Y este tumor va a comenzar a tener una reacción desmoplásica, que sería toda la fibrosis en respuesta a la presencia del tumor que genera el tejido por fuera. Y esa reacción desmoplásica va a empezar a tironear los hilos hacia abajo de este tejido conectivo, hasta la piel. Y esa piel va a empezar a tener la misma manifestación, va a empezar a hundirse como si tuviera poritos y va a verse con aspecto de piel de naranja. El cáncer de mama puede llegar a hacer eso en la mama y puede hacer que la piel en la superficie se vea con aspecto de piel de naranja por esas retracciones del tejido conectivo en respuesta a una reacción desmoplásica de un tumor maligno que está tironeando desde adentro todas estas fibras colágenas que conectan el tejido profundo con la piel. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Bien. Ahora, el cuadrante más frecuente en el que aparece el cáncer de mama es el superior externo, es el sitio más común, o sea, el que está cerca de la axila, ¿sí? Tengan en cuenta que el screening o el tamizaje o la mamografía como método de detección temprana se hace en pacientes asintomáticas, ¿sí? O sea, son pacientes que en apariencia están sanas y yo busco la enfermedad activamente, puede que la tenga o puede que no. Pero si ya viene una paciente con esta clínica y yo le hago una mamografía, si bien el estudio se va a seguir llamando mamografía, ya no va a ser screening ni detección temprana, porque yo esto ya lo tengo diagnosticado o ya lo tengo sospechado. No es una paciente asintomática. ¿Se entiende que el screening o detección temprana busca en pacientes virtualmente asintomáticas? Y esta paciente ya trae clínica cuando viene con la mamá así. Entonces, no es screening, es detección y diagnóstico nada más, la mamografía ahí. ¿Sí? Ahora sí, aclarando el tema del screening, que se hace buscando la enfermedad en población sana en apariencia, vamos a preguntar a quiénes les hacemos screening. ¿Sí? Yo creo que sepan que ustedes, dependiendo de dónde lo lean, pueden leer 1000 cosas, tanto en el mundo como acá en Argentina. ¿Sí? El screening va variando según la guía de mastología, según la guía de ginecología, según la guía de oncología, según la guía de obstetricia, según la guía de patología, según la guía de diagnóstico por imagen, según la guía americana, la guía europea, la guía australiana, no me importa, hay millones, ¿sí? La cuestión es que las más importantes, por eso estas son guías nada más, uno elige el criterio, son las que abarcan lo más posible. Yo las mezclé todas y les puse lo que abarcara lo más posible. Dentro de todo, incluyendo todas, una mujer tendría que al menos tener una mamografía antes de los 35 años, una mamografía anual entre los 40 y los 49 y una mamografía bianual entre los 50 y los 75, ¿sí? A las mujeres de menos de 30 años se les va a hacer eco, ¿sí? No se les va a hacer mamografía clásica, sino se les va a hacer eco, ¿sí? Bien, esta es la famosa mamografía, ¿sí? Es incómoda, duele, se aprieta, esto es un rayo ionizante que tiene riesgo de malignizar y generar patología, tiene comorbilidad y se pone tanto así como inclinado y se toman imágenes.
Esas imágenes se evalúan con una guía, que es un sistema de informes que se llama BI-RADS en inglés o BI-RADS en español. No me cambia nada, pero Fran siempre me dice BI-RADS y yo digo BI-RADS. Entonces va lo mismo, pero es este sistema de notificación. Y fíjense que está tanto para ecografía, como tomografía, como mamografía, ¿sí? O sea, lo que dice aquí es, vamos a ocupar este sistema para cualquier método de estudio de imagen, dependiendo del contexto, vamos a ocupar uno u otro. Por ejemplo, en este caso, capaz haríamos en una paciente menor de 30 años. Capaz, en este caso, una tomo o una resonancia magnética la haríamos en un paciente con factores de riesgo o en herencia. Y una mamografía la haríamos en la población para screening mayor de 40 años, ¿sí? Pero todas van a ocupar el mismo BI-RADS. ¿Qué es lo que espero ver en una mamografía cuando sospecho que es maligna? Primero, la composición. Va a tener que ser una mama densa. Es una mama que se va a ver muy blanca, con mucha estroma y con mucho parénquima proliferando. ¿Por qué es importante ver una mama densa? Porque recuerden que la mamografía se hace a partir de los 40 años. Por ende, la mama no está muy proliferante. No es una mama llena de glándulas, sino es una mama que va volviéndose cada vez más de tejido adiposo. Porque recordemos que estamos entrando ya prontos a la menopausia. Entonces, siendo lógicos, una mama en una mujer de 40, 50, 60 no debería tener muchas glándulas, sino que debería tener mucho tejido adiposo. Y eso en la mamografía se ve como una mamá de poca densidad. Se les dice mamas grasas, ¿sí? Acá está. Una chica joven en edad fértil tiene una mama muy densa. Fíjense cómo se ve todo. Tiene todo muy marcado, mucha actividad glandular, muchas glándulas. Eso es una mama densa, no está mal para su edad. Pero fíjense las mamas de una mujer ya menopáusica. Son las mamas muy grasas, con poca densidad, ricas en tejido adiposo y tejido conectivo nada más, porque las glandulitas ya están atrofiadas, porque ya no hay estrógeno. ¿Qué pasa si yo veo esta mama muy densa en una mujer menopáusica? Me llama la atención, ¿se entiende? Porque me quiere decir que hay una proliferación glandular donde no debería haberla, ¿sí? Por eso, una mama densa es una mama que me llama a la posible neoplasia. Ahora, ¿cómo es la forma del nódulo que estoy mirando? Si es irregular, espiculado, denso, como una estrella, es maligno o tiende a lo maligno. Si es asimétrico, por ejemplo, si la mama tiene una asimetría global, una mama más grande que la otra dentro del contexto, puede llevar a lo maligno. Distorsión arquitectónica, o sea que la mama no tiene un patrón natural, sino que tiene un patrón radiado. Yo veo el tejido conectivo que va como de un solo punto común. Eso quiere decir que acá hay algo que está tironeando, como una reacción demoplásica que está tironeando, ¿sí? Que es el reflejo de la piel de naranja también. Calcificaciones. ¿Por qué calcio? Porque cuando algo se muere por necrosis genera calcificación distrófica. Y si algo hace calcificación distrófica va a ser evidenciable en la mamografía. Van a ser calcificaciones de tipo finas, ramificadas, amorfas, segmentadas, ¿sí? Eso me tiende a lo maligno. Y signos asociados podrían ser retracciones, adenopatías satélites rodeando el área de la mama y edema en las zonas de la mama, el brazo y la axila. Aquí vamos a ver, además de la forma de la mama grasa y la mama densa, fíjense la diferencia en el nódulo también. Si el nódulo es circular, bien delimitado, yo no tengo mucha sospecha de que esto sea maligno, pero fíjense este nódulo acá, espiculado, grande, se ve que tiene una forma estrellada de bordes poco definidos. Eso sí a mí me va sumando puntaje para lo maligno. Y fíjense la calcificación. Si yo tengo calcificaciones amorfas y un 21% de riesgo de malignidad, un 13% en las heterogéneas gruesas, las finas 29%, ya subió, pero fíjense las calcificaciones finas lineales y finas ramificadas. Son mucho el porcentaje de riesgo de cáncer, ¿sí? Si yo además de todo esto en la mamografía veo este patrón de calcificación así, yo más probable es que yo ya esté subiendo mi puntaje de riesgo de malignidad en el BI-RADS, ¿sí? Todo esto evalúa el BI-RADS. En función de eso da un puntaje, que ustedes chicos y chicas no lo tienen que saber, pero tengan en cuenta que un negativo, un BI-RADS 1 significa no es cáncer. Listo, ya está, descartado. No es nada en realidad. Un BI-RADS 2 dice, es algo pero es benigno, se vigila. Un 3 dice, probablemente benigno, lo vamos a controlar en 6 meses más. Un 4 y 5, sospecha maligna, se biopsia. Un 5 es, se sospecha con mucha probabilidad la malignidad, se biopsia. O sea, 5 y 6 se biopsia siempre, porque tiene o mucha sospecha o mucha probabilidad de ser maligno, ¿sí? 5 y 6 siempre se biopsia. Es lo mismo que pasaba en el TIRADS. El TIRADS de tiroides también tiene un 3 y 4 se biopsian, van a punción aspiración de aguja fina. En el caso de la mamá, punción aspiración de aguja gruesa. Entonces, ya llegamos a la biopsia. Ahora sí vamos a encontrar todo lo que es patología, tanto neoplásica como no neoplásica. Hasta aquí, ¿cómo venimos con mamá? Bien. Bien. ¿Qué aguja dijiste? Perdón. ¿Cómo? ¿Qué aguja dijiste? Punción con aguja gruesa en la mama, ¿sí? No es el Okay. pato uno, delira con un montón de tonteras, pero la verdad es que la punción toda la vida ha sido en mama con aguja gruesa. La aguja fina es muy poca muestra la que se saca. Para tiroides si sirve, se ocupa ahí, ¿sí?
pero para mama no. ¿Sí? Eso pasa porque Robbins dice punción con aguja fina en mama en su capítulo, y lamentablemente, claro, como no hay ninguna persona que haga práctica médica real, se quedan con lo que dice Robbins muchas veces. ¿Sí? Por suerte, Ok, gracias. por suerte en Pato 2 son todos Bien. patólogos, entonces hay como mayor perspectiva. Bien, volvamos a esto. Mama. ¿Sí? Primero vamos a ver rapidito la patología neoplásica, que no es importante para nada, ¿sí? Pero bueno, la vamos a ver. Principalmente las mastitis, ¿sí? Que son inflamaciones del ducto y la mama, ¿sí? De la glándula mamaria, puede ser aguda, puede ser periductal, puede ser crónica, ¿sí? Y de manera crónica, esta mastitis periductal está relacionada a la metaplasia que genera el tabaquismo. O sea, más allá del tabaquismo, como el riesgo de metaplasia que me genera en el pulmón, también me genera metaplasia ductal. Esa metaplasia ductal genera infecciones por obstrucción y eso genera la mastitis periductal. ¿Sí? La mastitis aguda clásica es por organismos piógenos y obviamente va a generar enrojecimiento, dolor, calor y pueden llegar las mujeres a secretar pus por la mama. ¿Sí? Importante para recomendaciones en general, para la gente, porque ustedes van a ser médicos o tal vez alguien les va a preguntar también, che, vos que estudias medicina. Una mujer puede dar puede amamantar a su hijo en cualquier condición excepto HIV positivo. No hay contraindicaciones más allá de eso, la verdad, ¿sí? Si tiene herpes, le dará de la otra mama. Si no tiene una lesión activa, se sacará leche y se la dará después. Si tiene algún mastitis, también le dará leche. La cuestión es, ¿cómo me doy cuenta si esa leche que es leche o es pus? Ustedes toman una pelotita de algodón con la que se sacan el maquillaje y ponen la leche o la gotita de lo que salga de la mamá. Si esa gota se absorbe hacia adentro es leche. Si esa gota queda flotando o superficial en el algodón y no se absorbe, sino que queda haciendo tensión superficial como una bolita, eso es pus. Claramente ahí ustedes dejan de darle leche al pibe y le dan de la otra mama probablemente, ¿sí? Es eso más que nada. Ectasia ductal es una dilatación y engrosamiento de los ductos y la necrosis grasa está relacionada principalmente a traumas, por ejemplo, capaz alguno le ha pasado, que sufre un golpe en la mama haciendo algún deporte, se cae, va a tener necrosis grasa y va a ser la famosa citoesteatonecrosis de Pato 1 de toda la vida, chicos y chicas. También hay un riesgo aumentado de los pacientes que tienen tratamientos con déficit de vitamina K, por ejemplo, tratamientos con warfarina, que son inhibidores de la coagulación. Entonces ahí pueden haber hemorragias en zonas de tejido adiposo, por ejemplo, los glúteos, la panza, las mamas. ¿Sí? Eso es todo lo neoplásico, no más vueltas. ¿Sí? Vamos a ir a lo neoplásico. En lo neoplásico vamos a tener lesiones benignas, lesiones in situ, o sea, premalignas o displásicas, lesiones, bueno, acá está, lesiones benignas, lesiones premalignas o displásicas, lesiones in situ como carcinoma in situ y lesiones malignas propiamente dichas. ¿Sí? Así se organiza la patología mamaria. ¿Sí? La patología benigna, entre comillas, se va a definir como cambios no proliferativos. Eso quiere decir que nada está proliferando, básicamente, chicos y chicas, nada. Es una patología benigna que no prolifera nada. Vamos a ver eso, que son los cambios fibroquísticos, ¿sí? Es una de las patologías más importantes de mama. Son cambios displásicos también le dicen, o cambios fibroquísticos. Vamos a tener posibles quistes, fibrosis de la mama, metaplasia procrina, que es cuando las glándulas o las células del epitelio glandular comienzan a tener cambios oncocíticos, o sea, se llenan de mitocondrias, no es nada del otro mundo, y adenosis, que es un exceso de glándulas, básicamente. Esos son cambios no proliferativos. Fíjense el riesgo de malignizar que tienen, 1%. No le doy tanta importancia, ¿sí? Las dejo ahí, tranquilitas, no pasa nada con ellas. Ahora vamos a ir a los cambios benignos, pero que son proliferativos, ya no proliferativos, sino proliferativos, pero que no tienen atipia. Pero fíjense que aún sin atipia tienen un 2 riesgo de malignizar, 2%, no es menor tampoco, ¿sí? Los voy a considerar. Y de ahí tengo hiperplasia ductal o lobulillar usual. Eso es una hiperplasia, chicos y chicas. O sea, el ducto de la glándula se hiperplasia, o la glándula misma en el lobulillo se hiperplasia. ¿Cómo me voy a dar cuenta que cualquiera de las dos es una hiperplasia? Es porque tiene 2 capas de epitelio en vez de una. Listo, 2 capas de epitelio luminal, hiperplasia usual. ¿Tiene atipia? No tiene atipia. Listo, entonces una hiperplasia sin atipia. Es una hiperplasia ductal o lobulillar usual o típica, se le dice, ¿sí? Clásica, no pasa nada. También pueden haber papilomas intraductales, que es cuando el crecimiento epitelial se va hacia la luz. Ya saben que un papiloma es toda masa que protruye hacia la luz, ¿sí? Como un pólipo. Es una neoplasia benigna. Adenosis esclerosante, que es cuando tengo una neoplasia benigna en la que predomina el estroma. Recuerden que la glándula está rodeada de tejido conectivo. Cuando la neoplasia benigna predomina el estroma sobre la glándula, se llama adenosis esclerosante, ¿sí? Lesiones esclerosantes complejas no me importan.
Y después tenemos lesiones que son mixtas, tienen tanto componente fibroso estromal como epitelial. Ambas crecen al mismo tiempo. Y ahí tenemos dos neoplasias importantes, el fibroadenoma y el tumor filodes. ¿Sí? Lo vamos a ver por separado, así que quédense tranquilos. ¿Sí? Vamos ahora a los cambios proliferativos que son con atipía. Proliferativos, pero con atipía. Tienen 5% de riesgo de malignizar, o sea, va aumentando la cosa, ¿sí? Y aquí tenemos las hiperplasias atípicas, tanto hiperplasia lobulillar atípica como hiperplasia ductal atípica. Y esto incluye al carcinoma in situ también, que va a seguir hacia adelante. Fíjense que por eso hay una flecha que lo conecta. ¿Sí? Entonces, comenzamos primero. Esto es la progresión del cáncer de mama, ¿sí? Una hiperplasia usual o ductal o lobulillar, que es normal, doble capita de epitelio. Luego comienza a volverse atípica, ya sea el lobulillo o ya sea el ducto. Después se vuelve lobulillar in situ o ductal in situ y finalmente ya me va a dar un carcinoma lobulillar invasivo o ductal invasivo. Así va la progresión del cáncer de mama. El carcinoma ductal es el más frecuente, fíjense, 70-80%, y puede tomar distintas formas histológicas, de tipo tubular, de tipo medular, de tipo mucinoso, papilar o cribiforme. Chicos, ese tipo histológico a mí no me importa, sepan que existen nada más. Y el tipo lobulillar tiene una forma que es característica que la vamos a ver ahora. Tengan en cuenta que también que los carcinomas malignos, ya sean de tipo lobulillar o ductal, ambos pueden generar manifestaciones clínicas. Eso quiere decir que generan enrojecimiento, ulceraciones, sangrados, prurito, de todo, ¿sí? Cuando esa manifestación es clínicamente detectable, yo le llamo a eso carcinoma inflamatorio, ¿sí? Carcinoma inflamatorio es una manifestación inflamatoria de la invasión linfática o local del carcinoma. ¿Es un tipo de carcinoma, Aarón? No, no es un tipo de carcinoma. Es cualquier carcinoma de mama que llega a tener manifestaciones inflamatorias en la superficie de la mama. ¿Se entiende eso? Por eso es clínico, no es patológico. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Bien. Esto es un embole, pero después ya lo entienden. Ahora, supongamos que nosotros tenemos un carcinoma ductal invasor, que es lo que venía de hiperplasia usual, hiperplasia típica, carcinoma in situ, carcinoma ductal, pero resulta que ese carcinoma ductal no está cerca de la glándula, sino que está más cerca del pezón y comienza a crecer en el epitelio de la piel. Tiene un crecimiento pagetoide, se dice. ¿Se acuerdan que en piel, en el melanoma, el crecimiento pagetoide crecía entre las capas del epitelio superficial? Bueno, pasa lo mismo con esto. Cuando empieza a crecer en las capas del epitelio superficial, este carcinoma ductal, se le conoce como enfermedad de Paget, ¿sí? Que es un carcinoma que puede ser in situ, cuando crece en las capas del epitelio, pero también puede llegar a volverse invasivo, ¿sí? Ese es un carcinoma ductal superficial que camina sobre las capas del epitelio. Su crecimiento es pagetoide, por eso se le dice enfermedad de Paget. Ahora, linquemos inmediatamente con vulva. Si yo tengo un carcinoma escamoso de vulva, cuya neoplasia maligna, en vez de invadir hacia profundo, comienza a tirar sus células malignas por la superficie de la piel, también va a ser inflamatorio, va a generar prurito, va a generar eritema, ulceraciones. Y esa patología se va a llamar también enfermedad de Paget, pero en vez de llamarse enfermedad de Paget de mama, se va a llamar enfermedad de Paget de vulva. ¿Se entiende que Paget siempre significa lo mismo, excepto en hueso? Pero siempre significa lo mismo. Es un crecimiento de células con potencial maligno o ya malignas que proliferan principalmente en los epitelios en vez de hacia profundo. Ahora, ¿puede eventualmente profundizar y volverse maligna con todos los nombres, con todas las letras? Sí, tranquilamente. Enfermedad de Paget de mama, enfermedad de Paget de vulva y crecimiento pagetoide del, por ejemplo, léntigo maligno, ¿sí? Del melanoma lentiginoso maligno. ¿Se entendió más o menos eso? O del melanoma superficial. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando se vuelve invasivo, ¿es porque cambia el patrón de crecimiento que tiene o porque, nada, Sí, la evolución no, normal? sí. Tenemos que, o sea, los cánceres son cosas vivas, pueden tener un comportamiento y luego acumular mutaciones que les dé otro comportamiento, ¿sí? Tranquilamente puede pasar. ¿Sí? No, es algo que tengan en cuenta que los tumores pueden hacer lo que sea, tienen todo el potencial genético para hacerlo, ¿sí? Entonces es un cambio de comportamiento que principalmente está relacionado a mutaciones que se acumulan y que les permiten hacer eso, ¿sí? Bien, ¿se entendió el panorama general de todo esto? Ay, Sí. me fui, pero me fui muy lejos, ¿sí? Pero más o menos eso es. Hay patología que es benigna no proliferativa, que son los cambios fibroquísticos. Luego tenemos la patología proliferativa normal, que es la hiperplasia, por ejemplo, el fibroadenoma, el tumor filodes, un papiloma. Luego tenemos lo atípico, que ya son lesiones que son con atipía, las lesiones premalignas, las lesiones displásicas, chicos y chicas. Y luego esas progresan cuando cruzan cierto límite a volverse carcinomas in situ, y cuando ya invaden se vuelven carcinomas invasores. Y esas células que dieron lugar al carcinoma invasor son de diferenciación ductal, se van a llamar carcinoma ductal. Y si tienen diferenciación lobulillar, van a llamarse carcinomas lobulillares. Específicamente el ductal tiene múltiples patrones histológicos que realmente no me importan,
Pero sí hay una forma importante que es que cuando se dan en la superficie y afecta la zona de la piel cercana al pezón, se les conoce como enfermedad de Paget de mama. ¿Sí? Eso sería como el resumen de todo este cuadro. Nuevamente este dibujito que es re lindo y tiene como básicamente todo, ¿sí? Tengan en cuenta, todo lo que está en amarillo es siempre el mismo código color. Amarillo es benigno, naranja es premaligno y rojo es maligno, ¿sí? Todo lo que sea amarillo es benigno. Por ejemplo, aquí tenemos los papilomas. Ahí, fíjense, un papiloma. Ahí se ve un papiloma, ¿se ve? Esto es un papiloma. Para ver y para acá. Ahí está. Este es un papiloma, ¿sí? Fíjense que se ubica en la zona superficial de la mamá, ya no tan a profundo. Acá tenemos las famosas hiperplasias, que pueden ser típicas cuando son sin atipía o atípicas cuando ya tienen cierto grado de atipía. ¿Sí? Luego tenemos el fibroadenoma, que fíjense que es un componente de neoplasia benigna tanto de epitelio, de glándula, como alrededor que es en verde toda la parte estromal. Van de la mano, vos decís, yo soy epitelio, vos sos estroma. ¿Proliferamos neoplásicamente ambos juntos? Dale, bueno, bárbaro, de fibroso, adenoma, de glándula. Entonces proliferan al mismo tiempo. Son tumores bifásicos o mixtos. ¿Sí? Tenemos también, por ejemplo, los cambios fibroquísticos que son no proliferativos. ¿Sí? Fíjense, acá están los quistes, está la adenosis, está la esclerosis. Vamos a verlo más abajo. Y fíjense que el epitelio cambia de color. Ese color morado que yo le hice en este dibujo significa que aquí hay metaplasia apocrina. ¿Sí? Todo eso que compone los cambios fibroquísticos, que es lo más frecuente que se encuentra en mama. Luego tenemos las lesiones premalignas, por ejemplo, estos son in situ, carcinoma ductal in situ y carcinoma lobulillar in situ. Y cuando ya se vuelven malignos, fíjense cómo está rompiendo todo, carcinoma invasivo, ya sea ductal o lobulillar. Fíjense que cuando tengo un carcinoma ductal que está a la superficie, y fíjense cómo prolifera, si este dibujo no está al pedo, como prolifera cerca del pezón, en el ducto, pero además empieza a invadir la piel, genera prurito, eritema, hemorragia, úlceras, esto se conoce como enfermedad de Paget de mama y que puede ser tanto premaligna cuando está por ahí, como volverse derechamente maligna cuando empieza a invadir hacia adentro. ¿Sí? La enfermedad de Paget de mama. Y tenemos el tumor filodes, que también es una proliferación muy parecida al fibroadenoma, fíjense, o sea, es una proliferación de epitelio y al mismo tiempo estroma, pero acá predomina y gana el componente estromal. Fíjense que prolifera mucho más que el epitelio el componente estromal. Entonces, fíjense que el estroma como que invagina la capa epitelial. Al tener esa invaginación, como que tiene forma de hojita. Si se dan cuenta que esto tiene como una forma de hojita, esto hay 1, 2, 3, 4, es como una hojita. Esas invaginaciones o protuberancias foliáceas, foliácea significa de hoja, es lo que le da el nombre al tumor pilodes de folacio, ¿sí? Que parece como hojitas de árbol. Y fíjense que es amarillo y verde y rojo, rosa. Significa que puede ser benigno, pero hay un porcentaje que puede ser maligno. Fin del asunto. Ahora, yo les pregunto, ¿es lo único que puede haber? No, hay neoplasias de mama que son mucho menos frecuentes, pero que además pueden estar, por ejemplo, hemangiomas mamarios, hemangiosarcomas mamarios, tengo tejido adiposo, liposarcomas mamarios, tengo tejido linfático, linfomas mamarios, ¿sí? O sea, puede aparecer de otra estirpe, pero estamos hablando principalmente de lesiones que incluyen mínimamente el epitelio ductal o lobulillar de la mama. ¿Sí? ¿Se entendió todo eso? Es un panorama general. Esto está, no al pedo, fíjense que el código de color tiene que ver con si es normal, benigno, atípico, fíjense, benigno o atípico y maligno o in situ. La coloración del cuadro habla si esto es proliferativo típico, atípico, carcinoma in situ o maligno, y la ubicación también tiene cierto sentido porque las lesiones que están acá son más superficiales y las lesiones que están acá son más profundas, ¿sí? O sea, no es al pedo el dibujo, ¿ok? Pueden ir razonándolo como está acá. ¿Sí? Y ahí les dejo el código de color también, por si acaso. Bien, ¿hasta ahí vamos bien ahora? ¿Seguimos bien o seguimos ya estamos mal? Igual este es el tema más largo, creo yo. Bien. El tema más largo. Vamos a la mama con lo benigno, con lo no proliferativo. Riesgo de malignizar, 1%. ¿Sí? Cambios fibroquísticos. La lesión más frecuente en las mamas, ¿sí? Fíjense que los cambios proliferativos, cambios fibroquísticos no proliferativos, que diga, son estas cosas básicamente. Primero, la adenosis, que es el número 4 acá abajo, adenosis. Múltiples acúmulos de glándulas, adenosis. El número 1, los quistes, ¿sí? Dilataciones de los ductos que le da apariencia quística. Fibrosis, fíjense que está todo lleno de tejido conectivo denso. Y después la metaplasia apocrina, ¿sí? ¿Qué es esto? Que las células ductales se vuelven más eosinófilas porque comienzan a proliferar muchas mitocondrias adentro, que es justo lo que pasa con el carcinoma. ¿De qué tipo de tiroides? También lo hace. Hay un tipo de carcinoma, el papilar, que tiene una variante oncocítica.
que es que esas células comienzan a hacer metaplasia oncocítica. Son neoplasias que emanan de una célula que se llama ¿cómo? En la tiroiditis de Hashimoto. Hartle. La célula de Hartle, o leucocito en realidad, ya no se le dice célula de Hartle, está perfecto porque, bueno, no pasa nada, pero hoy en día se llama oncocito esa célula. Bueno, también puede haber metaplasia oncocítica, tanto en la tiroides como en la mama. Sí, en la mama es parte de los cambios fibroquísticos, ¿sí? Acá está. 1, 2, 3 y 4. Quistes de epitelio plano, atrofiado, no importa. Fibrosis, depósito, les dejo la definición, chicos, ya más no puedo. Metaplasia apocrina, ¿sí? Que son citoplasma eosinófilo con núcleo redondo, tiene cromatina muy periférica. Esto es básicamente mitocondrias acumulándose a lo bestia adentro. Y adenosis, que es un aumento de acinos terminales, un aumento de glándulas. Lo mismo nuevamente, una glándula normal, una glándula con adenosis. Los quistes en los ductos y la metaplasia apocrina o cambios oncocíticos, ¿sí? Fíjense que cambia el color. Esos son cambios fibroquísticos. ¿Está proliferando algo aquí de manera desproporcionada? No. No es proliferativo, ¿sí? Es la lesión más frecuente. Fíjense, acá está. Incluso se ven como restos de quistes acá, el exceso de fibrosis, ¿sí? Fin del asunto. Es lo más frecuente, ¿eh? Ojo. Vamos ahora a lo proliferativo, pero sin atipía. 2% de riesgo a malignizar. La hiperplasia. La hiperplasia típica, la normal, la común y corriente, ¿sí? Básicamente, la hiperplasia de esta se va a definir como un aumento de 2 capas en la luz. Fíjense que acá hay una capa y acá hay otra capa de células luminales. Eso a mí me da a entender que hay una hiperplasia, pero no veo atipia, no veo que los núcleos estén diferentes, no veo que hayan células de citoplasma diferentes, no veo eso. Entonces es una hiperplasia usual, ¿sí? Fíjense que puede llegar a abarcar múltiples, llegando a querer formar, por ejemplo, un papiloma, ¿sí? Múltiples capas de células que pueden llegar a formar un papiloma. Bien, ahora, ¿cómo diferencio esto de otra neoplasia que podría ser maligna? Bueno, le puedo medir los receptores de estrógenos. Fíjense que mientras una neoplasia benigna, que sería esta, una hiperplasia usual, no tiene estrógeno, aquí estoy ocupando histoquímica para marcar los receptores de estrógeno, en el caso de una carcinoma in situ, por ejemplo, o una hiperplasia típica, sí tiene mucha expresión de receptores de estrógeno, ¿sí? O sea, ya histoquímicamente también los puedo diferenciar. Fíjense eso, un montón de hiperplasia usual, ¿sí? No hay atipia, eso es lo importante. Les recuerdo nuevamente cómo progresa la lesión, ¿sí? Puedo tener una hiperplasia típica, normal, usual, la que acabamos de ver, una hiperplasia típica, luego displasias, ¿sí? Que pueden ser de alto o bajo grado, y finalmente hasta carcinoma in situ, llegando a los carcinomas invasores, tanto ductal como lobulilla. Para recordar en dónde estamos. Proliferativo no atípico, otra lesión más que tenemos son la adenosis esclerosante. Aquí también es mixto, o sea, crece tanto epitelio como estroma, pero aquí lo que gana es el estroma, por eso es esclerosante, ¿sí? Es una proliferación benigna en lo que hay es mucho acino, pero también hay mucha esclerosis, ¿sí? Lo que va a pasar aquí es que hay compresión de los ductos. Fíjense que los ductos están todos pegados, casi no tienen luz, ¿sí? Están todos aplastados, ¿sí? Y hay áreas de esclerosis que están esclerosando los ductos por alrededor, ¿sí? Tejido colágeno denso que está esclerosando. Eso se llama adenosis esclerosante, ¿sí? Acá está también lleno de fibrosis. Lo importante aquí es que la fibrosis me comprime el ducto y lo aprieta y hace que su luz se colapse, ¿eh? Por ubicación, acá lo tengo. Fíjense, están acá en adenosis esclerosante, está acá, ¿sí? Cerca del lobulillo, porque eso es lo que se comprime, ¿sí? Los cambios fibroquísticos, principalmente los ductos mayores. La mastitis más superficial, la enfermedad de Payet de mama y los abscesos mamarios van a estar casi en el pezón, ¿sí? Se los ubico, ¿sí? Este es importante, ¿sí? Porque el segundo, la esclerosis adenosante, la adenitis esclerosante no es tan importante. Esta sí es importante. El fibroadenoma es la neoplasia benigna más frecuente en la mama, ¿sí? No estoy hablando de la masa o patología mamaria más frecuente como el cambio fibroquístico, sino la neoplasia benigna más frecuente, ¿sí? En este caso es un tumor bifásico en el cual predominan a partes iguales tanto epitelio como estroma, ¿sí? Eso es lo importante, es un tumor mixto, bifásico, ¿sí? Tengo un diagnóstico diferencial importantísimo, que es el tumor Phyllodes, que también hace lo mismo. También es un tumor en el que predomina la proliferación de estroma y de epitelio. Entonces, ¿yo cómo los diferencio? Principalmente por la cantidad de estroma que prolifera, que en el tumor Phyllodes es mucho más, ¿sí? Y también esto. Fíjense, si yo tengo un tumor en el cual hay una proliferación mixta o bifásica de epitelio y estroma, tengo que preguntarme, ¿el estroma es excesivo? Si la respuesta es no, vamos bien. Si hay atipia citológica y no la hay, decimos, bueno, vamos bien, sigue siendo fibroadenoma. Si no hay actividad mitótica excesiva, bueno, estamos perfectos, sigue siendo fibroadenoma. Si no tiene proyecciones foláceas hacia la luz, o sea, no tiene un componente tan intraductal, yo digo, bueno, estamos perfectos, entonces esto sigue siendo
fibroadenoma. Si no tengo esto, lo más probable es que yo tengo que pensar en que estoy mirando en realidad un tumor filodes, ¿sí? Esto. Proliferaciones tanto de glándulas como de estroma. Acá está el componente estromal, acá está el componente glandular, y se ven como líneas de tren las células. Y esto era lo que Marita el día viernes, que casi los matamos tratando de encontrar la imagen en reloj de arena, como se empiezan a pegotear, el estroma se empieza a meter en el ducto, fíjense, eso se llama con patrón intraductal, genera como que el ducto está formándose y en algunas partes se contrae, ¿sí? Esto es lo que se llama imagen en reloj de arena, ¿sí? Imagen en reloj de arena porque tiene forma de reloj de arena. No sé si se entiende la imagen del reloj de arena, ¿no? Ese es el fibroadenoma con un patrón intraductal, como que trata de meterse al ducto y lo aprieta y lo comprime y da estas imágenes como que se interrumpe la luz y es esa forma como de reloj de arena que tienen las luces. Y ahí estaría como el reloj de arena, ¿sí? Y la arenita. Bien, ¿se entiende eso? El patrón del reloj de arena en el fibroadenoma. Fuera de eso, son tumores que no se operan, no tienen gran parte de clínica más allá de dolor, porque duelen con el estrógeno, son sensibles a estrógeno, pero no crecen tanto, no tienen mayor comorbilidad y no se operan casi nunca porque recidiva mucho. O sea, da lo mismo si te lo saco, mañana puede que siga creciendo, ¿sí? El primo lejano es el tumor filodes. Fíjense la diferencia. Si bien en ambos casos predomina el estroma, en este caso el tumor filoides, voy a cambiar el color, todo esto es estroma. Tipo, es demasiado lo que predomina, es demasiada la diferencia, ¿se entiende? Es epitelio, pero el estroma está creciendo a lo bestia y se está metiendo dentro del ducto, ¿sí? Eso es lo que le da la apariencia de hojitas. ¿Se ve que es como una hojita que se está metiendo dentro del ducto? ¿Se ven las hojitas acá como aspecto foliáceo? Bueno, eso es propio de un tumor filodes, ¿sí? Recuerden que puede llegar a ser maligno un porcentaje, ¿sí? Bien, entonces tenemos esas dos cositas. Seguimos con los proliferativos con atipía. Hasta aquí vamos bien, ya se acabó la parte. Primero, lesiones normales, benignas, que no tienen proliferación. Cambios fibroquísticos, lesión más frecuente en mama. Luego tenemos proliferativas, pero son típicas, sin atipía. Ahí tenemos adenitis esclerosante, fibroadenoma, o sea, y también el tumor filodes. Que recuerden que el tumor filodes puede malignizar en algunos casos. Y ya pasamos ahora a las proliferaciones benignas, pero con atipía, que son las displasias principalmente, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la hiperplasia atípica, ¿sí? Hiperplasia atípica puede ser tanto del ducto como del lobulillo, ¿sí? Y acá está la progresión del cáncer. Nuevamente, se lo repito, nuevamente. Epitelio normal, atipía plana, hiperplasia ductal atípica, carcinoma ductal in situ, carcinoma ductal invasor. Progresión del cáncer de mama. Siempre lo mismo. Ahora, ¿cómo yo defino una hiperplasia atípica ductal? Lo que está pasando aquí van a ser que van a haber atipías, pero en una parte de la glándula y del ducto, ¿sí? Por ejemplo, acá, solo esta zona es la atípica, ¿sí? No está todo el ducto atípico. Fíjense que acá está esta zona atípica, ¿sí? Está esta zona atípica, pero no está todo el ducto atípico. Eso significa que es una hiperplasia ductal atípica, es una lesión preneoplásica y todavía no es in situ. Adivinen que si esto, fíjense, es parcial, es atípico, una hiperplasia atípica. Para hacer carcinoma in situ, o sea, un grado mayor, ¿qué tendría que hacer? Fíjense. O total. Tiene que ocupar todo el ducto, básicamente. O sea, esto es así y es hiperplasia típica. El momento en que afecte todo el ducto, carcinoma in situ. Se acabó. Chao. Eso es ductal. La hiperplasia lobulillar, por el contrario, no hablamos de ductos. Lo que vamos a hablar es que vamos a tener que encontrar atipía, o sea, células discohesivas, porque fíjense que los pacientes que tienen patología lobulillar generalmente mutan ecaderina. Las neoplasias lobulillares del lobulillo pierden ecaderina, pierden uniones. Entonces se vuelven células como redonditas, sueltas. Bueno, esa atipía yo tengo que verla en al menos del 50% de los acinos. O sea, menos del 50% tienen que tener esa pérdida de uniones, atipía celular, atipía nuclear, pero que todavía no supera el 50%. Adivinen cómo se va a llamar el carcinoma lobulillar in situ, más del 50%. ¿Sí? Se dan cuenta que si yo lo comparo esto con la displasia del cáncer de cuello uterino, que se acuerdan de Pato 1, tengo displasia leve, moderada, severa, tiene que ver con el tercio que ocupa del epitelio, aquí no hay nada que ver con los tercios, ¿se dan cuenta? Pero ambas son conceptos de displasia. Entonces, por eso yo en Pato 1 siempre les enfatizo que la displasia es un concepto amplio, que no tiene nada que ver con solo la displasia del cuello uterino y que se llama diferente acorde a cada cáncer, ¿sí? Entonces, por eso hay displasias que nosotros tenemos que saber. Por ejemplo, esta displasia, que son las hiperplasias atípicas,
Tenemos que conocer, por ejemplo, también la lesión preneoplástica como la displasia del cáncer de pulmón, que ahí sí es por tercios, la del cuello uterino, que sí es por tercios, el neodisplásico, que no tiene nada que ver con los tercios nuevamente, el carcinoma epidermoide, que sí tiene que ver con los tercios, que es la famosa queratosis actínica. ¿Se dan cuenta? O sea, displasia es muchas cosas, pero al mismo tiempo una sola. ¿Sí? Es una lesión preneoplástica. Por eso se hace tanto énfasis en que es la única lesión premaligna. Vamos ahora a las lesiones in situ. No tengo mucho más que decirles, porque si ya sabemos lo que era una hiperplasia lobulillar atípica, que era una hiperplasia atípica que abarcaba menos del 50, el carcinoma in situ va a ser más del 50, pero sin invadir. Y en el caso del ductal, si era una atipía que abarcaba no el ducto completo, en el caso del carcinoma in situ abarca el ducto completo, pero sin invadir. ¿Sí? No hay mucho riesgo. Ahora, si miramos el riesgo de malignizar, ya vamos por el 15%. Ya no es poco, ya está mucho más importante. El patrón ductal de carcinoma in situ puede tomar múltiples patrones, un patrón sólido, patrón comedosiano, patrón papilar, patrón quibiforme, y puede ser también un carcinoma in situ, finalmente. El patrón carcinoma in situ ya está a punto de serlo. Pero fíjense que el carcinoma ductal in situ, este es el patrón más frecuente. Lo que pasa aquí es que las células epiteliales del ducto se mueren y generan necrosis que se va a la luz. Esto. ¿Sí? Tengo un ducto vivo, este ducto está sano, pero acá fíjense, tengo atipía de todo el espesor. Esto ya no es hiperplasia típica ductal, es un carcinoma ductal in situ porque abarca todo el epitelio. Pero al mismo tiempo tiene esta luz llena de un material necrótico que se llega a calcificar inclusive. Ese material necrótico le da nombre a la lesión que se llama comedón. ¿Sí? Comedón es un ducto que tiene material necrótico adentro. Entonces, este carcinoma in situ se llama carcinoma in situ ductal de tipo comedosiano o comedoniano, ¿sí? Que es la forma más frecuente de carcinoma in situ ductal. ¿Sí? Esto es lo que haría que una mamografía se vieran calcificaciones de tipo puntillada, ramificada, intermitente. O sea, la calcificación que tiende a lo maligno, lo que me está queriendo decir es esto. ¿Sí? Un carcinoma ductal in situ o inclusive invaso. ¿Sí? Esquemático. Epitelio displásico, todo el ducto, carcinoma in situ. Material necrótico en la luz, comedón. Carcinoma in situ ductal de tipo comedoniano. ¿Se entendió eso? Hay mucho más. ¿Sí? Hay otros tipos, pero no me importa. El comedoniano es el más importante. Bien. Ahora, ¿existe un carcinoma ductal in situ? También existe un lobulillar. Lo único que te quiero que sepan es que atipía mayor al 50%. ¿Sí? Si el otro era menos del 50, es tomar el 50%. Y no siempre progresa carcinoma invasor. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque estos tumores perdieron las uniones de caderina. Al perder las uniones de caderina, no pueden unirse a otras células. Por ende, si no pueden unirse a otras células, difícilmente pueden invadir. Recuerden que las células para invadir tienen que agarrarse de algo. Si no pueden agarrarse ni del parénquima, de otras células, ni del estroma que les rodea, difícilmente puedan invadir. Entonces el carcinoma lobulillar en sí, cuando no tiene ninguna mutación asociada, es de buen pronóstico, porque invade muy poco. Ahora, sí. Pero, perdón, no se pueden unir a otras células, pero no puede ser que puedan metastatizar más. ¿Y cómo se unen? ¿Cómo se primero? ¿No pueden entrar en un vaso y diseminar vía hematógena, por ejemplo? ¿Y dónde está el vaso profundo? ¿Cómo llega ahí? Claro, ¿Entiendes? Está en el epitelio la célula y tiene que llegar a un vaso, tiene que romper la membrana basal, tiene que unirse al estroma, tiene que caminar por el tejido conectivo. Es mucho más difícil que haga metástasis. Imagínense que estas células, al perder la E-caderina, serían como que a ustedes yo los agarrara, los bañara en aceite y los tirara a un lago congelado. O sea, van a saltar y patalear y no van a moverse en ningún lado, ¿sí? Porque no tienen cómo afirmarse ni adherirse a nada. Ahora, ¿cuándo se vuelve feo el carcinoma lobulillar? No el in situ, el carcinoma lobulillar es cuando yo tengo mutaciones del BRCA1-2. Porque cuando tengo mutaciones del BRCA1-2, este carcinoma ya no se vuelve tan buenito, porque aparece en múltiples lugares de las mamas y en ambas mamas. Entonces ahí se aumenta mucho más el riesgo y aumenta mucho el mal pronóstico. ¿Sí? Pero sin mutaciones, porque está ahí y no invade, casi prácticamente nunca. De hecho, el ginecólogo lo trata como una lesión benigna, literalmente. ¿Sí? Ahí tenemos un carcinoma ductal lobulillar in situ. ¿Sí? Muchas glándulas atípicas, más del 50%, prácticamente todas tienen atipia. ¿Sí? Bien. Vamos a lo maligno propiamente dicho. ¿Sí? Y esto es la parte más fácil, porque ya pasamos de lo no proliferativo benigno, de lo proliferativo benigno, de lo premaligno, de lo in situ, y ahora vamos al carcinoma en sí. Pero fíjense, el 95% de los carcinomas, se ahorraron un montón de estudios, son adenocarcinomas, que derivan de la unidad lóbulo-ductal terminal.
puede ser de tipo ductal, como les venía diciendo, si viene de diferenciación ductal, o viene a venir del lobulillo, principalmente son ductales, ¿sí? Y tienen una rica reacción desmoplásica. Eso es la reacción inflamatoria crónica con fibrosis que rodea el tumor. Por ende, los tumores de mama son muy duros. Cuando yo los corto con un cuchillo, pareciera que cortara una pera verde, ¿sí? O literal cortar una zanahoria, es más cercano a mí. Yo he cortado más zanahorias que peras verdes. Las peras verdes me las como a mordiscos. Pero se entiende que la zanahoria verde o algo muy duro significa, es como ese tumor tiene un aspecto duro que aparenta ser escirroso, se llama. El término se llama tumores escirrosos. ¿Sí? Tumores duros, por la famosa reacción desmoplásica intensa que tienen. ¿Sí? Fíjense toda esta reacción desmoplásica. Es todo tejido conectivo colágeno muy denso. Al cortarlo, los tumores de mama suenan como una pera verde, o yo le llamo más, una zanahoria. Fíjense, acá está la lesión, muy desmoplásica. ¿Sí? De hecho, en macro lo van a ver así, muy desmoplásica. Y ahí se ve la lesión. Fíjense, es todo casi colágeno en algunos lugares, ¿sí? Esa reacción desmoplásica. Por eso cuando los corto son durísimos. Entonces, chicos y chicas, el 95% de los tumores de mama son adenocarcinomas de ovario. De ellos, un gran porcentaje van a ser de tipo ductal y un porcentaje menor, alrededor del 15%, van a ser lobulillares. ¿Sí? Vamos entonces al carcinoma ductal invasor de mama. Ay. ¿Sí? El carcinoma ductal invasor, o sea, el que venía de un carcinoma in situ, hoy en día no se le llama carcinoma ductal invasor. Yo se los pongo porque es un término que puede llegar a usarse, pero hoy en día ya no es un término apropiado. Hoy en día se les llama carcinoma invasor de tipo NST. NST significa de ningún tipo especial, o sea, sin especificar el subtipo. Yo digo, esto es cáncer de mama y ya está, no le doy más vuelta, ¿sí? Eso significa carcinoma ductal NST o carcinoma de mama invasor NST, de ningún tipo especial, no special type, ¿sí? Eso significa. Nuevamente, aquí les dejo la definición. Es una bolsa de gatos donde entra todo lo que es cáncer de mama sin un subtipo específico, que no sea lobulillar, ¿se entiende? O sea, existen dos grandes tipos, ductal y lobulillar. Todo lo que sea ductal, yo básicamente le puedo decir de ningún tipo específico. Ahora, si es lobulillar, le voy a llamar lobulillar, porque se ve diferente. ¿Se entiende eso? Es un sinónimo nada más, ¿sí? ¿Hasta aquí cómo venimos? ¿Ya estamos quemados ya? Bien, bien. Bien. Bien, chicos y chicas, quédense tranquilos, que esto es fácil. Lo único que quiero que se les quede eso, carcinoma ductal invasor, hoy en día se le dice carcinoma de mama invasor, y vos me preguntás, ¿será ductal? No tengo idea, flaco, pero si te es lobulillar te aviso, esa es la cuestión. Si es lobulillar te aviso, si no, dejémoslo así, no le demos más vuelta. Vamos a ver por qué. Existen múltiples tipos de carcinomas ductales y yo no se los expliqué, ¿sí? El tipo medular, papilar, cribiforme, ¿por qué no? Porque ya no importan. Literalmente yo me informo un carcinoma ductal invasor o un carcinoma de ningún tipo en específico y listo, ya está. ¿Y qué me va a pedir el oncólogo? Me va a pedir qué receptores expresa ese cáncer. Yo te digo, mira, tengo una paciente, ¿y cómo salió? Mira, resulta que tuvo un cáncer de mama. Ah, dale, invasor, sí. Y es de tipo papilar y tiene un patrón. Y el oncólogo te dice, no, pará, no me interesa eso. Receptores, dime los receptores. Y vos, pero pará, yo te quería contar la histología, quería decirte, no me interesa un carajo porque para mí que vos seas un tumor invasor, ductal, cribiforme, papilar, medular, sólido, no me importa porque no me cambia el tratamiento. Decime el receptor. Bueno, ya está, te digo el receptor. Mira, este tumor tiene receptores de estrógeno positivos, receptor de progesterona positivos, es negativo para HER2-Neu y tiene un Ki67 bajo. Ah, el oncólogo te va a decir, entonces ese tumor es un luminal A. Sí, es un luminal A. Ah, perfecto, listo, gracias, lo voy a tratar la próxima semana, empiezo a pedir el tratamiento a la obra social. Y vos nuevamente le decís, che, pero el tipo histológico no te importa. Y ahí el oncólogo te va a decir, no, flaco, te explico por qué no me importa. Porque si el paciente tiene receptores de estrógeno positivo, yo lo trato con anticuerpos contra el receptor de estrógeno. ¿Te estoy preguntando el subtipo? No, la verdad que no. ¿Me sirve para el tratamiento? Y la verdad que no me parece que sea tan útil. ¿Se entiende por qué te pregunto el receptor y no el subtipo? Sí, se entiende. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí. Bien. Sí. Entonces, básicamente, todos los tumores ductales y los lobulillares yo los clasifico en luminal A, luminal B, HER2, HER2-Neu o triple negativo. Básicamente, porque al oncólogo no le importa eso. Con eso trata, ¿sí? Entonces, luminal A es todo positivo, el Ki67 bajo y el HER2-Neu negativo, ¿sí? El HER2-Neu es un factor de crecimiento.
El luminal B, por ende, va a tener también receptor de estrógeno positivo, pero el receptor de progesterona puede estar o no estar, ¿sí? Y el Ki67 va a ser alto. El Ki67 evidencia la tasa mitótica. Entonces, mientras el luminal A tiene baja tasa mitótica, el luminal B tiene alta tasa mitótica. Ambos son de buen pronóstico, ¿sí? Son tumores que aparentan ser diferenciados, que tienen baja tasa de metástasis y que si hacen metástasis a la piel, al ganglio linfático, a lugares no tan jodidos. Vamos con los feos ahora. Si yo tengo un tumor que se llama HER2 o HER2 neopositivo, puede tener o no tener receptor de estrógeno. Por ende, si yo antes le podía dar un anticuerpo contra el receptor de estrógeno, ahora las pelotas, no le doy nada porque no tengo qué. Puede tener o no tener receptor de progesterona. Y nuevamente digo, ¿y si no lo tengo? ¿Y qué hago con esto? No lo voy a matar. Y si tengo HER2 positivo, quiere decir que la tasa proliferativa del potencial es muy alto y por ende el pronóstico es malo. ¿Sí? Y el tumor va a crecer mucho y va a hacer más metástasis, y va a ser metástasis tanto por vía linfática como por vía hematógena. Y ya no va a ser a piel y a ganglio linfático, va a ser más cerebro, hígado, hueso. ¿Sí? Entonces es mal pronóstico. Ahora, piensen en este que es el de peor pronóstico, es un triple negativo. El triple negativo no va a tener receptor de estrógeno, no va a tener receptor de progesterona, no va a tener HER2 neo, y el Ki67 ni te los encargo, va a tener recontra alto, pero no lo digo acá. Y el pronóstico es el peor. ¿Por qué? Porque yo con qué trato ese tumor, no hay chance. No tengo diana terapéutica, no tengo tratamiento porque este puto tumor no tiene nada para darle. Tiene todo escondido, ya no expresa nada. Está tan indiferenciado, está tan anaplásico que ya el tratamiento es de muy mal pronóstico porque no tengo con qué. Puedo darle radioterapia, puedo darle quimio, paliativo, no hay mucho que hacer. Estos tumores son los de peor pronóstico, ¿se entendió eso? Buen pronóstico, luminal A y luminal B. De mal pronóstico, triple negativo principalmente. Si alguno llega a dar un repe, lo van a llamar en el mismo día, una de las cosas más preguntadas de primer parcial es, háblame de carcinoma de mama, luminal A, luminal B. Y vos vas a decir, ductal, luminal, no, flaco. Te va a decir, ductal y lobulidad está perfecto, amigo, pero te estoy preguntando luminal A, luminal B. Ah, listo, vos le decís, bueno, depende de los receptores. ¿Sí? Uno va a tener progesterona, estrógeno positivo, HER2 negativo y Ki67 bajo, el A. El otro va a tener positivo para estrógeno y progesterona con Ki67 alto, luminal B. Y el otro va a ser, y te saltás el HER2 neo si no querés complicártela, y el otro va a ser el triple negativo que tiene todo negativo y es de muy mal pronóstico, hace más metástasis y es recibida y no tiene respuesta al tratamiento. Ah, muy bien, listo, flaco, pero basta, chao, andate. ¿Sí? ¿Se entiende? Así va. Bueno. Perdón, el de peor pronóstico ni siquiera quirúrgico tiene tratamiento, no se hace nada. No, es muy difícil porque como las chicas, no hay con qué darle. Le puedes dar radioterapia, pero en el caso muy temprano, pero la verdad que no, es de muy mal pronóstico. Pero si le sacas toda la mama, igual ya se fue para otro lado, ¿decís? Probablemente ya ha hecho metástasis, sí. Claro. Es difícil. ¿Sí? Bueno, más abajo tengo un TNM igual, por si acaso, pero ese TNM va variando igual. Metástasis de buen pronóstico vamos a tener por contigüidad a la piel, al pezón, a la pared torácica, a los ganglios axilares, a los ganglios mamarios. En el caso de las metástasis de los de alto grado, va a haber hueso, piel, ganglios, hígado, pulmón, sistema nervioso central, son los de alto grado los que van a hacer metástasis más feas, ¿sí? Los luminales principalmente de tipo triple negativo, ¿sí? Metástasis principalmente por vía hematógena a órganos distales. En cambio, los luminales AB, más tranca. No digo que ninguno sea bueno, pero más tranca, ¿sí? Acá tenemos inmunohistoquímica, nada, les marco, por ejemplo, fíjense ahí se ve con inmunohistoquímica, todo lo que está marcado en marrón son estrógenos, receptores de progesterona acá, y acá tiene un marcador de HER2 neo, ¿sí? Nada, para que vean cómo se evidencia esto realmente. Como les recuerdo nuevamente, el carcinoma ductal puede tener muchos subtipos, pero realmente hoy en día no me interesa informarlos, sino solamente ver de qué tipo de luminal es y ver qué tan buen tratamiento y pronóstico tiene. ¿Sí? Como les había dicho, son células que son con aspecto glandular, adenocarcinomas, que invaden, tienen mucha reacción demoplásica, yo los corto, suenan como una pera verde, y tienen atipía, pueden tener necrosis central, porque pueden venir de un carcinoma ductal de tipo comedoniano. Es básicamente retomar lo que ya venimos viendo. El carcinoma lobular, hay que hablarlo, ¿sí? ¿Por qué no es parte de los carcinomas de ningún tipo especial? Es un tipo especial, es un subtipo. Porque recuerden que estas células perdieron la capacidad de unirse entre sí, perdieron ecaderina. Por estas células van a tener una conformación súper extraña, que son así, son células redonditas, sueltas, discohesivas, como poco adheridas, pero formando filitas indias, formando espirales, formando formados como dianas, ¿sí? No tienen ecaderina, son ecaderina negativas, ¿sí? Y acá se ven, ¿sí? Filitas de células en un estroma proliferante, ¿sí? Filitas en fila india, ¿sí? Fíjense cómo van aquí, acá un poco arremolinada, van para allá, van para acá. Bueno, ¿qué voy a hacer? Son células discohesivas, ya está. ¿Sí? Eso es un carcinoma lobular invasor. Fíjense acá, nuevamente estructuras en diana,
¿sí? Estructuras que están aquí como arremolinadas, de aspecto poco cerrado, y fíjense que todas estas células, si yo las tiño, no marcan positivo para nada en esta parte donde deberían de haber ecaderina, ¿sí? Acá, ¿sí? Porque no tienen ecaderina. Eso es importante, más que nada. Recuerden que las mutaciones del BRCA1 y BRCA2 se asocian mucho más a este tipo de carcinoma que al ductal, y que cuando está asociado este carcinoma a mutaciones del BRCA1 y BRCA2 es de peor pronóstico, porque en vez de aparecer en una mama y en un lugarcito, aparece en las dos mamas y en múltiples lugares. Ay, perdón, no puedo dibujar, en múltiples lugares, ¿sí? Ese es el temita. Bien, vamos a ver el último tipo de cáncer que yo quiero que sepan, que es la enfermedad de Paget de mama, que básicamente es un carcinoma ductal en el pezón, ¿sí? Va a tener mucha clínica inflamatoria, al paciente le pica, al paciente le sangra, al paciente se le ulcera el pezón, ¿sí? Y va a tener estas células que van a estar en la superficie del epitelio, que tiene aspecto pálido, de núcleo hipercromático, y que van a caminar y a invadir sobre el epitelio, ¿sí? Acá se ve muy cerca del pezón, ahí se ve el pezón y se ve la enfermedad de Paget de mama en la superficie de la piel, ¿sí? Esto es lo que pasa, ¿bien? Fíjense que yo tengo un carcinoma intraductal y en vez de crecer hacia abajo, comienza a crecer por la superficie y comienza a tirar sus células neoplásicas por el epitelio hacia los lados, ¿sí? Enfermedad de Paget de mama. Lo mismo acá. Fíjense que acá está todas estas células malignas invadiendo el epitelio de la superficie del pezón o cercano al pezón, ¿sí? Son carcinomas que tienen mucha manifestación inflamatoria, ¿sí? Enfermedad de Paget de mama. TNM. Rápido, no le doy mucha vuelta. Así tengan en cuenta que acá un estadio 1 es un paciente que tiene un tumor de tamaño 1, o sea, menos de 2 centímetros. Un estadio 2 es un tumor que tiene un N1, o sea, un ganglio linfático alterado del mismo lado, o un T2, o sea, que es mayor a 2 centímetros, pero no mayor a 5. A esos pacientes se les saca un pedacito de mama o toda la mama. Un estadio 3 es un tumor N2, o sea que tiene un ganglio linfático fijo, axilar principalmente, o un T3 con N1, o sea, un tumor de mayor a 5 centímetros que tiene un ganglio homolateral fijo. Eso se les hace quimio y radioterapia, se espera que el tumor se achique de tamaño y luego se puede operar quirúrgicamente. Ahora, si yo tengo un M1, quimioterapia y cirugía de metástasis si es una metástasis, pero si ya hay más de una, paliativo, ¿sí? Se acabó mama. ¿Se entendió más o menos todo lo que es mama? Vieron un montón de mamas. Si tienen recontra claro, esto sí, chicos, esto es re completo de mama. No tienen que saber mucho más que esto para nada, ¿sí? Si se enfocan en esta clase, están re bien, mejor que Robin, diría yo, ¿sí? Así que se quedan tranqui con esto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Bien, ahora lo que Sí, viene sí. es cuesta abajo porque es mucho más corto y más rápido y vamos a darle más por encima, sobre todo a la parte de vulva, la parte de vagina, ¿sí? Es divertido igual, ojo. La vulva tiene patología neoplásica y no neoplásica, ¿sí? Vamos a ver la no neoplásica y vamos a tener principalmente infecciones, ¿sí? Fíjense que en la vulva vamos a tener enfermedades por cándida, ¿sí? Candidiasis. Es una micosis superficial común en pacientes con diabéticos. Siempre asocian que la cándida va a proliferar más en los pacientes con inmunosupresión, ¿sí? En las formas más graves sobre todo. La clínica va a ser un paciente que la vagina le pica, tiene ardor, prurito y flujo lechoso, el flujo típico de la vaginosis candidiásica o de la vaginitis candidiásica, ¿sí? Y si lo veo acá en un dibujito, les edité un dibujito en Photoshop. Veamos que haga más zoom esto. Se ven estas áreas de eritema con prurito y con estas manchitas pálidas que son básicamente la proliferación de las hifas y las pseudohifas de la cándida, ¿sí? Básicamente es eso. Fíjense, también aprovechamos de mirar las otras lesiones. Acá tenemos también las vesículas del herpes genital, en estas zonas. No me quiero rayar esto ya. Acá en estas zonas, ¿sí? Acá tenemos el chancro de la sífilis, que tranquilamente podría encontrarlo ahí. Acá tenemos condilomas planos por HPV no oncogénico o los condilomas acuminados. Y también podría llegar a tener acá un quiste que se llama quiste de Bartolín, ¿sí? Que lo vamos a ver más allá en otras imágenes más. Y son todas patologías que están en el área de la vulva, no adentro de la vagina, en la vulva, ¿sí? ¿Cómo lo voy a ver a la micro? Puedo ver levaduras, hifas y pseudohifas, PAS positivo. Fin del asunto, ¿sí? No le damos más vuelta a eso. Segunda lesión, HSV, herpes de tipo sexual, o sea, herpes genital básicamente es una ETS. La lesión es siempre la misma progresión, una vesícula que luego se ulcera, que deja una costra. ¿Sí? Esta es la progresión de la lesión del herpes virus, lo van a saber en todos lados, lo ven en piel, también en cara. Y obviamente lo que puedo ver aquí son efectos citopáticos, que son que el núcleo se vuelve como núcleo en vidrio esmerilado, parecido al dojito de Anita la huerfanita, con cromatina periférica, ¿sí? Pero nadie lo hace realmente. Ya con ver la lesión, saber que tiene una evolución desde vesícula, úlcera, costra, yo ya digo, bueno, señor, usted tiene herpes, ¿sí? O señora, o señorita. HPV,
Inflamatorio, asociado a estos no neoplásicos. Ojo, a los serotipos no neoplásicos, ¿sí? Es una ETS, obviamente, y los serotipos 6 y 11 son los más importantes que no generan cáncer. La lesión que va a generar es un condiloma acuminado. El condiloma, básicamente, chicos y chicas, es una verruga, es una neoplasia benigna de tejido escamoso, ¿sí? Acá la vamos a tener en las zonas perianales, vaginales, también pueden aparecer en otras zonas de pliegues, pero es donde más va a estar relacionado. Si yo hago una histología de esto, voy a ver los cambios citopáticos del HPV, que es básicamente un halo perinuclear alrededor del núcleo. Halo pálido. Quiero hacer zoom, pero está medio pegado esto. ¿Cómo me mueve la ruedita? ¿Cómo me mueve la ruedita? Ahí está. Cambios citopáticos. Citoplasma claro, núcleo arrugado. ¿Sí? Fíjense que todos los núcleos tienen como un área pálida alrededor. Eso es un área de halo perinuclear que básicamente es retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi hipertrófico. Estoy llamando un término medio raro, pero está agrandado e hipertrofiado. ¿Por qué? Porque esa organela necesita sintetizar muchas proteínas y péptidos virales, porque el HPV está haciendo fiesta, ¿entienden? Entonces se empuja el citosol hacia el exterior y se aleja del núcleo, y en tinciones se ve esa área más pálida alrededor del núcleo. Esos son los cambios citopáticos que se llaman como coilocitos, estas células, ¿sí? Las que tienen esos cambios. HPV, no oncogénico. Quiste o absceso de Bartholin. Se da por una obstrucción glandular de las glándulas de Bartholin, que son unas glándulas chiquitas que están cerca de la entrada de la vagina, generan dolor, rubor, tumor, triada de Celso, ¿sí? Y fíjense, esta masota, principalmente la glándula Bartholin en la zona inferior, ¿sí? Duele mucho, pueden llegar a tener que drenarse, ¿sí? Lo que voy a ver yo aquí es que, en realidad no la voy a ver porque no la voy a biopsiar nunca, pero son células epiteliales que taponan la salida de la glándula, ¿sí? O sea, acá está el epitelio, esto se acumula aquí y obviamente el contenido glandular se empieza a acumular y se infecta. Y ahí aparece el quiste de Bartholin, ¿sí? Principalmente se asocia a hiperplasias, ¿sí? Hiperplasias endometriales también se puede asociar, ¿sí? Hiperplasias glandulares. Bien, vamos para acá. Lo último que nos queda no neoplásico es el líquen escleroso, ¿sí? Tengan en cuenta que el líquen escleroso se puede ver en la vulva, es una esclerosis que es una dermatitis crónica, es una enfermedad crónica, y lo que pasa, no se sabe la causa, puede ser de origen genético, hormonal, es que la piel se va atrofiando paulatinamente y va tomando un aspecto blanquecino fibroso, ¿sí? Se ven como pápulas blancas bajo la piel y la piel está atrófica, o sea, literalmente la piel se adelgaza y debajo se acumula colágeno, ¿sí? Se ven como estas plaquitas que están acá. Se ve claramente que esto es líquen escleroso. Nada que ver con líquen plano. Si líquen plano es una patología de la piel que se ve en otros lados, que se ve en comparación con psoriasis. Esto es un líquen escleroso, que es una atrofia con hiperproducción de creatina que se da en la zona de la vulva y no se sabe bien la causa. Fíjense cómo está. Toda esta zona de epitelio atrofiado, una gran capa de tejido colágeno y un infiltrado mononuclear debajo. Por ende se asume que puede ser genético o autoinmune, pero no se sabe bien la causa. Eso es líquen escleroso. Vamos a lo neoplásico de la vulva. Y chicos y chicas, la principal causa va a ser un HPV, ¿sí? Entonces vamos a tener displasia leve, moderada, severa de toda la vida, un carcinoma escamoso con perlas córneas, puente y atipia de toda la vida, y vamos a tener, bueno, ya lo sabemos, ¿sí? El 70% está asociado a HPV, serotipo 16, y van a ser placas blancas confluentes, fíjense, ¿sí? Esto es un carcinoma escamoso. Puede pasar de VIN1, ¿por qué se llama VIN? Porque es vulvar, pero es una displasia leve. VIN2, porque es vulvar, 2/3, y VIN3, 3/3, y luego carcinoma invasor, ¿sí? Que es lo que está acá, carcinoma escamoso de vulva. Neoplasia maligna de piel, asociado a pacientes añosos, ya HPV. Fíjense, esto ya no es una placa palidita, ya no es preneoplásico, ya es directamente maligno. Perlas, puentes y atipía, lo de toda la vida. Perlas y puentes que acá no se ven, pero son más chiquititos, pero es y atipía, pero es parte de la neoplasia. Finalmente, puede haber una enfermedad de Payet extramamario o Payet vulvar, le digo yo, que es un adenocarcinoma similar al de mama, pero acá invade la piel. Es exactamente lo mismo que pasa en mama, pero pasa en la vagina, ¿sí? Es igual a la mama, el concepto, son inflamatorios, igual que el de mama, son poco invasivos, igual que el de mama. Pueden llegar a ser malignos, pero a veces se quedan creciendo en la piel nada más, ¿sí? Ahí se ve, carcinoma inflamatorio, enfermedad de Payet de vulva. Células mucinosas, Paz positivos en el epitelio. Rara vez invaden. Acá se ven. Fíjense, entre el epitelio tenemos invasión de células adenomatosas, malignas. Payet de mama, Payet de vulva. ¿Sí? Más o menos lo mismo. ¿Cómo quedamos con vulva? Salió ya, ¿no? Lo ven con cuidado, se pregunta muy poco. ¿Sí? Y tengan en cuenta que si saben cáncer de cuello uterino, también saben cáncer de vulva. ¿Sí? Porque es lo mismo. Vagina. Vamos con la vagina. Quiero que sepan primero que todo que
existe cáncer de vagina también y es idéntico al cáncer de vulva, así que yo no se los pongo acá. Ustedes quieren estudiar cáncer de vulva, estudian cáncer de vagina también, es lo mismo. Así que yo les recomiendo que estudien eso porque son dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo se llama la lesión premaligna de la vagina? BIN 1, BIN 2, BIN 3. ¿Cómo se llama la neoplasia premaligna de la vulva? No de la vagina, de la vulva. BIN 1, BIN 2, BIN 3. ¿Qué es la causa en vulva? HPV. ¿Qué es la causa en vagina? HPV. ¿Cómo es? Un carcinoma epidermoide. Y en vulva, carcinoma epidermoide. Y en vagina, carcinoma epidermoide. ¿Se entiende? Si se estudian estos dos, es lo mismo para vulva que para vagina. Así que no lo digo acá. Pero acá les traigo de regalo algo importante. Flujo. Doctor, boto un líquido raro y me sale de la vagina. Mancho la bombacha, mancho la toallita. ¿Qué me está pasando? Flujo. Hay flujos que son normales, ¿sí? Tenemos que tenerlos en cuenta. Un flujo normal es un flujo claro, indoloro, con un pH menor a 4,5, con aminas negativas, tiene que ver con el metabolismo del microorganismo, con menos de 10 polimorfonucleares por campo, quiere decir que no hay inflamación, y células típicas. Eso quiere decir que el epitelio del cuello y del cuello uterino y de la vagina no tiene atipía, ¿sí? Ni inflamación ni nada raro. Eso es un flujo normal. Ahora, ¿hay alteraciones de flujo? Sí. Por ejemplo, la vaginosis bacteriana. ¿Se dan cuenta que no se llama vaginitis? Se llama vaginosis. ¿Por qué? Porque lo que hay ahí es una disbiosis. Quiere decir que el lactobacillus disminuye su proliferación y aumentan los anaerobios, pero no hay invasión y no hay inflamación. Solamente hay una proliferación exacerbada de una parte de la biota flora normal de la vagina. ¿Sí? Es una disbiosis. Pasa también en el colon y en el intestino delgado. El factores de riesgo, mujeres en edad reproductiva, pacientes afrodescendientes, pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria, que la vamos a ver después, pacientes con DIU o con tabaquismo, ¿sí? Eso tienen riesgo. El flujo va a ser un flujo blanco grisáceo, con olor a pescado, pH alto, aminas positivos, sin polimorfonucleares, porque no es invasiva y por ende no pica. ¿Por qué no picará la vagina en el paciente que tiene una vaginosis? Porque no se está inflamando nada. Literalmente lo único que hay es un crecimiento exacerbado de bacterias en la vagina. Bacterias que son flora natural, solo que proliferan más de lo normal. Y por eso no pican porque no invaden, no inflaman, ¿sí? Es una vaginosis y no una vaginitis. Acá está el flujo, es un flujo blanco, pero no tan blanco. Este es un poquito blanco más de lo normal. Blanco, grisáceo, perlado, maloliente, olor a pescadito, ¿sí? Y si yo hago un húmedo, que significa que tomo ese flujo y lo miro al microscopio en el extendido, voy a ver células CLU, se llaman, que son células epiteliales escamosas rodeadas de bacterias de múltiples floras. ¿Sí? Células CLU se llaman. CLU, supongo que es por la pista, me dan una pista de lo que está pasando. Candidiasis vaginal, vaginitis candidiásica, dije todo al revés. Aquí sí es vaginitis, hay inflamación, aquí sí pica. Si hay inflamación es porque pica, ¿sí? Es candida albicans, que también es flora. Factores de riesgo, embarazo, anticonceptivos orales, diabetes, HIV, inmunosuprimidos, toallitas perfumadas, ¿sí? No me pregunten por qué, gineco sabrá. El flujo acá ya no es tan blanco perlado y grisáceo, es un blanco perfecto lechoso, olor a vinagrado, como a leche cortada, pH ácido menor a 4,5, tiene polimorfonucleares porque es inflamatoria y tiene aminas negativas porque no es una bacteria. Pica porque es inflamatoria, fíjense acá, ¿sí? Todo este aspecto algodonoso, lechoso, como a queso, con olor a queso avinagrado, ¿sí? Eso es candidiasis. Si yo hago un extendido en fresco de eso, voy a ver hifas y pseudohifas, ¿sí? Chao. Flujo. Este flujo, fíjense el color. Color grisáceo para la bacteria, color amarillo pálido para cándida. Vaginitis, ojo, nuevamente inflamación por tricomonas. Y fíjense, les pongo acá, STS, es enfermedad de transmisión sexual. Factores de riesgo, edad reproductiva, afrodescendientes, parejas múltiples. Aquí el flujo no va a ser ni gris ni blanco, es verde y espumoso. Tiene olor a pescado también, tiene un pH mayor a 4,5, aminas positivos y leucocitos, porque es inflamatoria. Una característica llamativa de esto es que el cuello uterino toma un aspecto en frutillas, porque se ulcera en partes, ¿sí? Y además pica mucho, porque es inflamatorio. Fíjense acá, ¿ven este cuello en forma de frutilla? Es una palabra clave y es algo signo patonomónico de la cervicitis por tricomona. Este cuello en forma de fresa, le dicen también, ¿sí? Y si yo hago un extendido del flujo, voy a ver nuestros amiguitos, las famosas tricomonas, ¿sí? Que son un protozoo. Clamidiasis. La clamidia es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en el mundo, ¿sí? Específicamente las que generan cervicitis son la D y la K. Recuerden que los serotipos A, B y C generan el tracoma en el ojo en pacientes pediátricos que dejan ceguera. La DK genera esta ITS exudativa, ¿sí? No gonocócica, y las L generan los linfogranulomas, serotipos, serovariedades L1, L2, L3 generan el linfogranuloma venéreo, ¿sí? En este caso lo que estamos viendo es la enfermedad del cuello.
Fíjense que si bien el flujo se ve por vagina, la infección no afecta al epitelio plano de la vagina ni el cuello, afecta principalmente al epitelio cilíndrico, le encanta. Pero bueno, el flujo corre y se detecta. Es enfermedad de transmisión sexual, así que eso es importante, porque cada cosa que es una enfermedad de transmisión sexual, yo tengo que tratar al paciente y a la pareja sexual, o a las parejas sexuales. Factores de riesgo, enfermedad inflamatoria pélvica, uretritis, bartolinitis, son bacterias que vienen desde otro lugar, ¿sí? El líquido o el flujo hialino, más translúcido, sin olor particular, con pH mayor a 4,5, es inflamatorio, por ende tiene polímeros nucleares, aminas positivos y no pica, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me está invadiendo el epitelio vaginal realmente, sino que lo que me está haciendo es invadiendo el epitelio columnar de arriba y el flujo cae desde arriba. Este es el flujo, ¿sí? Mucho más translúcido, ven que ya ni se ve tanto blanco, ni amarillo, ni verde. Y acá lo que voy a ver es polimorfonucleares rodeados de células epiteliales, nada más, no hay mucho llamativo. Gonorrea. Gonorrea es una ETS también, yo tengo que tratar a la paciente y a sus parejas sexuales, o al paciente y a sus parejas sexuales, ¿sí? Factores de riesgo de reproductiva, ETS, no me importa, otras ETS es lo que digo. El flujo es mucopurulento acá, o sea, ya es amarillo, cambia de color. Fíjense que todo el cuadrito está en amarillo también, ¿sí? Sale desde el OCE también, porque tiene mayor compromiso de la parte cervical. No tiene olor característico, el pH es más alcalino, polimorfonucleares porque es invasivo, amina negativo, y la clínica es principalmente asintomática en pacientes femeninas. Recuerden que los masculinos son principalmente sintomáticos y las pacientes femeninas son asintomáticas, ¿sí? Acá se ve un cuello, se ve la inflamación y se ve el flujo acá cayendo mucopurulento, ¿sí? No es lo más agradable. Ahora, si yo hago un extendido de ese flujo, lo que voy a ver es diplococos gram negativo, intra e extracelulares, ¿sí? O sea, ya lo detecto con el gram, el diagnóstico, y ya lo voy tratando, ¿sí? ¿Se entendió todo lo que es flujo vaginal? En algún momento de su vida van a ver una chica o un chico, no, sí, también, que tenga flujo, ¿sí? Y van a tener que saber identificarlo más o menos, qué tipo es, qué color tiene, le van a hacer pruebas bioquímicas, van a ver el pH, van a hacer un extendido número y van a ver características que van a poder ayudarle a hacer el diagnóstico, ¿sí? Ya con el olor, el color, pueden orientarse mucho igual, ¿sí? Y las características de si pica o no pica. Hasta ahí, ¿cómo venimos? Chao con flujo. Bien. ¿Sí? Aquí, salimos de vagina. Enfermedad inflamatoria intestinal es una pavada. Lo que quiero que sepan es que es una infección del tracto genital femenino superior. Va desde el cuello hacia arriba, o sea, afecta exocervix, endocervix, endometrio, miometrio, trompa de falopio, ovarios, parametrios, peritoneo. Es una infección que puede afectar cualquiera de esas zonas. Eso es enfermedad inflamatoria pélvica, ¿sí? Fíjense acá, tenemos un aparato reproductor femenino normal, con su útero, exocervix, endocervix y todas las estructuras, pero fíjense que puedo tener en el cuello uterino ecto o endocervicitis. En el endometrio, endometritis. En el tubo, salpingitis. Si se acumula en el tubo y se acumula en un espacio cerrado, se va a llamar absceso tubulovárico. Es complicado el absceso tubulovárico. Y si sale hacia el peritoneo a través de las tubas, en las fimbrias, puede generar peritonitis también. O sea, fíjense que la progresión viene así. Yo tengo una infección que es una cervicitis. De hecho, puedo tener una enfermedad del flujo vagino, una vaginitis, por ejemplo, por gonorrea, que está acá abajo. Afecta el cuello, me va a dar cervicitis. Sigue subiendo, me va a dar endometritis. Sigue subiendo, me va a dar salpingitis. Se complica ahí, absceso tubulovárico. Se revienta, va a darme peritonitis. ¿Sí? Es toda una progresión. Si yo lo dejo progresar, esto el paciente me va a hacer con seguridad todo eso. Las causas son principalmente polimicrobianas, pero también otras importantes patológicas son gonorrea y clamidia, las más frecuentes claramente, siempre para todo. Y otras que son ya de biota comensal son vaginosis ascendentes, que puede ser una bacteria como un lactobacillus o morganela, y enterobacterias, que son propias del tracto digestivo, y enfermedades, bacterias que son de aparato respiratorio, ¿sí? Pneumoniae, por ejemplo, ¿sí? O Haemophilus. Factores de riesgo, relaciones sexuales, múltiples, sin protección, antecedentes de otras enfermedades de transmisión sexual y instrumentación quirúrgica. Claramente, si yo te hago un procedimiento quirúrgico y no soy suficientemente cuidadoso, te puedes agarrar una EPI o enfermedad pélvica inflamatoria. La clínica, un porcentaje van a ser asintomáticas, otras van a tener dolor en hipogastrio, eso es muy frecuente, y van a tener sensibilidad a la exploración del útero, del cuello y de los nasales anexos. O sea, si yo hago una palpación, hago un tacto vaginal o hago una especuloscopía, la paciente le va a doler. Y si le toco la panza por fuera, le va a doler. O sea, tiene sensible todo ahí en esa zona. Otros que me van a ayudar van a ser fiebre, leucorrea o los húmedos, que son esos extendidos que yo voy a hacer de flujo, que tengan diplococos o parásitos. Y yo ahí ya digo, bueno, entonces si tiene todo este bichito acá abajo, seguro que lo tiene arriba, porque sumado al dolor de panza y la sensibilidad y la fiebre, debe tener una EPI, ¿sí? Yo, siempre que me llega una paciente con dolor de panza, yo tengo que descartar una EPI
o que tenga una apendicitis, o que tenga una diverticulitis, o una enfermedad de Crohn, o una cistitis o pilonefritis, un embarazo ectópico, una torsión ovárica o una endometriosis. Parece mucho, chicos y chicas, pero la cantidad de veces que les van a preguntar en el hospital diagnóstico diferencial de dolor pélvico en mujeres van a ser infinitas. Y ustedes van a tener que saber sospecharlo, sobre todo en cirugía. Cirujano esto se lo sabe, pero de taquito. ¿Sí? Ahora, ¿se tratan? Sí, se tratan. Algunas se tratan internadas y otras no. Yo les digo rápido esto nomás. Las cervicitis se tratan ambulatorias según la causa y la endometritis y la cervicitis se tratan igual. Pueden tratarse ambulatorias generalmente. Ahora, si la paciente está embarazada o tiene un cuadro complicado, lo más probable es que la interne. Ahora, las de clase 1, que son más graves, son salpingitis, o sea, infección del tubo, que no tengan reacción peritoneal. Los trato ambulatorio. Ahora si tengo salpingitis, pero sí tienen reacción peritoneal, o sea que el paciente le duele y tiene riesgos de peritonitis, pero no tiene masas, o sea, no tiene un absceso tubulovárico, también lo trato ambulatorio. Ahora si la paciente ya tiene un absceso tubulovárico, lo interno. Y si la paciente ya tiene peritonitis, obviamente lo interno. ¿Sí? Fíjense que en rojo les dejo lo más importante de todo esto. Cualquier ETS, cualquiera, tengo que tratar al paciente y a las parejas sexuales. Es lo más importante, chicos, porque si yo trato a la paciente y no trato a la pareja, al otro día me va a volver con lo mismo. Y se lo va a seguir contagiando a otros. La EPI puede ser crónica también. Si yo no la trato y se vuelve crónica, tarde o temprano esa inflamación en el peritoneum va a generar adherencias del hígado a la pared abdominal. Eso se llama síndrome de Fitzhugh-Curtis. No me importa tanto el nombre, pero sepan que una paciente que tiene una peritonitis crónica, por ejemplo una EPI, me puede llegar a tener estas adherencias como en cuerdas de violín, todas pegadas en el pobre hígado, todo tironeado y pegado a la pared abdominal. ¿Sí? Síndrome de Fitzhugh-Curtis. ¿Sí? ¿Se acabó? ¿Se acabó? Se acabó. Estamos. ¿Cómo venimos hasta aquí? Queda lo último, que es lo más fácil igual. ¿Venimos bien? Sí. Bien, ya está, ya quedó lo último. Ya. Hemos visto un montón, chicos, pero un montón. No saben la cantidad de cosas que hemos visto. ¿Sí? Cáncer de cuello uterino, ya está. Ya llegamos al cuello y a lo neoplásico maligno. ¿Sí? Nuevamente recuerden los factores de riesgo, HPV 16, 18, 31, 33, que son los oncogénicos, el HIV, porque genera disminución del sistema inmune, donde no tengo sistema inmune, ¿qué me defiende de este compadre? Nadie, entonces hace más fiesta, SIDA principalmente, y tabaquismo, que es un factor de riesgo también. Nuevamente aquí les digo los serotipos que son oncogénicos. ¿Qué es lo que hace el famoso HPV? Fíjense que el HPV oncogénico, la proteína estructural E6, genera inhibición de P53, que es un supresor tumoral, y la E7 genera inhibición de P21 y retinoblastoma, que es otro gen supresor. Entonces es reasesino este gen de estas proteínas estructurales del HPV, porque me disminuye mucho la capacidad de controlar la replicación celular, ¿sí? Porque destruye todos los genes supresores. Ahora, este aumento de la proliferación al HPV le encanta porque cada vez que se prepara y se replica también su material genético y se replican también sus propias estructuras proteicas, ¿sí? Entonces, fíjense que todo este REL que está aquí proliferando y produciendo a cantidades industriales la cápside y las estructuras del HPV, está acá, empujan el citosol hacia el exterior y hacen que el núcleo tenga un halo pálido perinuclear, ¿sí? Eso es lo que se conoce como cambios coilocíticos y esta célula en su totalidad se conoce como coilocito. Y a mí me da muchas señas de que lo que estoy mirando acá es una infección por HPV. Fíjense acá se ven también coilocitos, ¿sí? Recontra, ¿ven que esta es el núcleo y todo pálido alrededor? Núcleo pálido, núcleo pálido. Acá se ve un poco más de citosol, pero también se ve pálido esta que está acá. Núcleo, un poquito de pálido y citosol. Núcleo pálido, ¿lo ven? Esos son coilocitos. ¿Sí? Bien. Tengan en cuenta que esto genera cáncer, ¿sí? Fíjense todo el cáncer que tiene. Un 59, casi 60% genera carcinoma escamoso, pero hay un porcentaje menor asociado a HPV que también genera adenocarcinoma de cuello uterino. O sea, no se queden que solo en el cuello uterino el HPV hace cáncer escamoso, también hace carcinoma adenocarcinoma. ¿Sí? Ahora, tengan en cuenta que hay gente que tiene infecciones por carcinoma oncogénico y antes de los 30 años, el 65% se cura de lesiones leves por HPV oncogénico. El 40% de los menores de 30 años se cura cuando tiene lesiones moderadas y hasta un 30% se cura antes de los 30 años con lesiones, inclusive displasias carcinomas in situ. In situ. Sí, me está diciendo que de las personas menores de 30 años femeninas que tienen lesiones 3 en 3, carcinoma in situ, a los 30 años el 30% se cura y lo elimina todo sin tratamiento. Sí, es así. La cuestión es, después de los 30 años, la tasa de cura se va al piso, ¿sí? O sea, la paciente mayor a 30 años con HPV oncogénico cambia completamente su tratamiento, su detección, su pronóstico, ¿sí? Y su vigilancia, porque no va a eliminarlo, ¿sí? Eso es importante. Bien,
Vamos a hacer rápido una idea de cómo informar un papicolpo, ¿sí? La colposcopía significa que yo pongo un espéculo en la vagina y dejo a la vista y encajado el cuello uterino y evalúo las cabalidades morfológicas del cuello uterino, ¿sí? Lo primero que tengo que ver es dónde está la zona de transición, que es esta zona de epitelio más clarito, rojito, donde se ve el cambio del epitelio cilíndrico por el epitelio plano. Si yo lo tengo visible a simple vista, va a ser una zona de transición de tipo 1. Si yo lo tengo visible pero con dificultad, va a ser de tipo 2. Y si yo tengo que buscarlo adentro del óseo o del orificio cervical externo, va a ser una zona de transición de tipo 3. Y yo lo anoto en la hojita, ZT1, ZT2, ZT3. No le doy más vuelta, ¿sí? Ahora, luego voy a informar las lesiones. ¿Veo alguna lesión? Sí. ¿Dónde estará? En cuadrante 2, entre hora 1 y 2. En cuadrante 1, entre hora 10 y 11. En cuadrante 3, entre hora 8 y 3. ¿Se entiende? Donde esté la lesión, yo voy a nombrarla y dibujarla en el dibujito. Las hojas de informe de colpo tienen el cuello uterino así, tal cual acá. Y ustedes le dibujan encima. ¿Qué puedo ver? Zonas de leucodermia, que son zonas de piel blanca que voy a tener en el cuello del útero, en respuesta a tirarles con spray ácido acético, que es vinagre básicamente. Yo al tirarle vinagre, ácido acético a estas zonas de displasia, se coagulan las proteínas de la displasia que están ahí en las células medias muertas y va a verse como áreas blancas. Esas zonas acetoblancas o de leucodermia, como las que vemos acá, son zonas que se informan porque son áreas de posible displasia, ¿sí? Acá se ven áreas blancas y pálidas. Otra lesión que podría haber es mosaicismo, ¿sí? Que son combinaciones de coloración entre blanco y rojo como en un patrón en empedrado. Eso también me habla de posibles displasias, ¿sí? Mosaicismo grueso, mosaicismo. Puntillado hemorrágico. Fíjense acá que hacen puntitos, puntitos, puntitos de hemorragias por áreas de displasia que pueden estar afectando. Y finalmente vascularización alterada como vasos congestivos o extraños que también se van a informar. Todo esto yo lo voy a informar y lo voy a notificar y lo voy a dibujar según el área en el que esté. Si está acá, lo notificaré acá. Si está acá, lo notifico acá. Y lo dibujo también en la hojita, que la hojita del informe trae para dibujar. Eso es la colposcopía. Luego de la colposcopía voy a hacer el PAP. Tomo una paletita, raspo el cuello del útero, extiendo esas células en el porta y las miro al microscopio, ¿sí? El método es básicamente este, ¿ven? Acá se ve, tengo un espéculo, abro la cavidad vaginal, fíjense que no basta con abrirla, lo encajo el cuello uterino, más chiquito la luz, quiero el lápiz, acá. Encajo el cuello uterino, ¿sí? Lo dejo a la vista y ahí con esta paletita raspo el cuello uterino de una manera circular. Se dan cuenta que va girando para poder abarcar lo más posible y va abarcando toda esta parte del cuello girando todo lo más posible de la zona de transición, ¿sí? Esta es la paletita. Puedo ocupar esta zona y ahí entraría la zona del cuello del útero o puedo ocupar, cambio de color, esta zona también cuando quiero meter un poquito a la zona del OCE, del orificio cervical, ¿sí? Puedo ocupar cualquiera de los dos. Y eso lo extiendo en el porta y lo miro al microscopio. ¿Qué voy a ver al microscopio? Puedo ver muchas cosas, ¿sí? Fíjense que estoy viendo citología, células afuera del tejido. Puedo ver lesiones de bajo grado, que pueden tener atipia leve, hipercromasia, coilocitos por la infección por HPV, eosinofila aumentada, empiezan a producir más creatina. Puede tener lesiones de alto grado, que significa que hay más atipia, halos perinucleares de los coilocitos, relación nucleocitoplasma alterado, sin sitios, se pegan las células, y ya lesiones que me orientan mucho a que hay un carcinoma invasor, que sería tener un fondo sucio, o sea, hemorragias, leucocitos, atipia severa, mitosis aberrantes, células en fibra o en renacuajo, como esta roja que está acá, y linfocitos. Eso me orienta que el carcinoma capaz ya invadió. Si se dan cuenta, yo no estoy mirando el epitelio, estoy mirando las células sueltas, porque la citología lo que evalúa es la célula fuera del tejido. Ahora, yo mirando estas células sueltas, solo raspando, y mirando estas cualidades, yo puedo predecir con mucha certeza lo que está pasando realmente en el cuello del útero histológicamente. Por ejemplo, si yo tengo una L-SIL, yo podría con mucha probabilidad decir que aquí lo que está pasando es una displasia leve. Si yo lo que veo es una H-SIL, con mucha frecuencia yo podría predecir que lo que está pasando en el cuello es una displasia moderada o una displasia severa. No sé cuál de las dos, pero alguna de las dos. La H-SIL no se casa con ninguna. Dice que puede ser cualquiera de las dos. Pero cuando ya tengo estas cosas, yo puedo tener mucho más riesgo de un carcinoma invasor. O sea que esto ya no es displasia severa ni carcinoma in situ, es invasor. ¿Se entiende la importancia de la citología? Sí. Bien. Básicamente es esto, chicos y chicas, ¿sí? Si yo tengo una citología normal, lo más probable es que el epitelio en la realidad esté normal en la biopsia. Si yo tengo una citología de L-SIL, lo más probable es que tenga una displasia leve en la biopsia. Si yo tengo una citología de H-SIL, puedo tener tanto una displasia moderada como una displasia severa. Y finalmente, si esto progresa y invade, se va a convertir en un carcinoma invasor.
¿sí? ¿Qué carcinoma? Escamoso, chicos. Carcinoma epidermoide en un 90%, pero no únicamente, recuerden que también pueden haber adenocarcinomas, ¿sí? Rápidamente quiero que vean esto, ¿sí? Si una paciente tiene una lesión de bajo grado en citología y tiene más de 25 años, yo le hago un test de HPV y si me da positivo, le hago una colposcopía, ¿sí? Así se maneja. Esto es un algoritmo, no tienen que saberlo, pero por si acaso. Ahora, si en caso de que me dé una lesión de bajo grado, mayor de 25 o menor de 25, no sé si tiene 22, le hago un PAP cada un año, no me importa que tenga una lesión leve. Probablemente antes de los 30 la termine eliminando sola, porque como ya les dije, antes de los 30 años muchas mujeres eliminan displasias, inclusive displasias severas. ¿Qué pasa si yo tengo una colposcopía, que es feíta, con una lesión de alto grado en PAP? Ahí yo tengo que hacer algo, si no me puedo quedar de brazos cruzados. En este lado de la diapositiva lo que vamos a ver es que hay lesiones que están entrando al orificio cervical externo, ¿sí? Fíjense, entra al OCE. Eso es lo importante, no quiero que sepan nada más. Algo que entra al OCE, yo tengo que hacer una biopsia conal, inmediatamente. ¿Por qué les digo esto? La biopsia conal es esto. Acá está igual, pero bueno, les voy a mostrar esta imagen primero y después vemos lo otro. Yo tomo el cuello del útero, lo corto con un bisturí y saco un conito de carne. Si literalmente lo que es un conito de carne, es así, y acá está el orificio cervical externo, y adentro está el canal. O sea, saco todo esto. La cuestión es, no es la pavada llegar y sacar el cuello cervical de una mujer, porque la dejas sin cuello del útero, la dejas con problemas de parto, la dejas con insuficiencia cervical. Entonces, por eso yo primero hago citología y colposcopía antes de decidirme hacer una biopsia tan compleja que genera tanta morbilidad, ¿sí? Pero bueno, esa es la famosa biopsia. ¿Cuándo hago esta biopsia? Cuando yo veo una lesión que está acá en la superficie y al mismo tiempo se mete por el orificio, ¿sí? Entra al orificio, entra acá. Entonces a mí me queda la duda porque digo, bueno, si se mete al orificio, la lesión puede llegar hasta acá, puede llegar hasta acá, puede llegar hasta acá, o puede estar así. ¿Se entiende por qué yo tengo que sacar y hacer la biopsia conal cuando una lesión entra al orificio cervical externo que diga? Porque no me puedo quedar con la duda de hasta dónde llega. Bien, eso es la biopsia conal en los pacientes que tienen lesiones que entran al OCE, ¿sí? Ahora, si la lesión no entra al OCE, o sea que es ectocervical, las mismas que le dije, mosaicismo, puntillado, leucodermia, vasos anormales, lo que voy a hacer yo, en realidad, en vez de sacar todo el cuello, es pegar una fetiadita y con una cureta de la superficie del cuello. Ya no hago una biopsia conal, sino que saco una fetita nomás, ¿sí? Por si acaso, ¿sí? Porque ahí no veo que nada entre al orificio cervical externo, por ende no tengo que sacar nada, ¿sí? Alguna vez que hago cualquiera de las dos cosas, sea biopsia conal o esta fetita que se llama LIP, ¿sí? Yo voy a mirar y voy a ver la biopsia. Yo tengo displasia leve, moderada, severa. Nuevamente es lo mismo de siempre, ¿sí? Si yo tengo en el caso de la fetiadita, una displasia severa, me obliga a hacer una biopsia conal. ¿Se entiende? O sea, si yo voy a hacerle biopsia conal ¿a quiénes? A las personas que tengan una lesión a simple vista que entre al orificio cervical externo o personas que después de una biopsia superficial tengan lesiones de alto grado, por ejemplo, una lesión de displasia severa 3/3 en 3/3. A esas le voy a hacer biopsia conal. Una vez que hago la biopsia conal, veo cuánto invadió. Si invadió menos de 3 milímetros es microinvasivo y le saco solo el útero. Solo el útero, parece poco, pero es solo el útero, ¿sí? Chicos, le saco esto, el útero, ¿sí? Ahora, si la invasión es de más de 5 milímetros, eso ya es invasivo, francamente, y le saco todo el útero, la vagina, los ovarios, las tubas. Eso se llama, los yankees le dicen TABCO. Salpingo-oforectomía radical con histerectomía total radical. O sea, saco todo, básicamente. O sea, para que vean que son jodidos, ¿sí? Pacientes que tienen afectación del tercio superior o inferior de la vagina son pacientes que ya no son quirúrgicas, o le hago quimioterapia o radioterapia, ¿se dan cuenta? O sea, si ya tocó la vagina, yo digo, listo, chavo amigo, nos vimos, no te opero. Cirujano se queda sin sueldo ese día, pero no trabaja, ¿sí? Ya no se opera. Bien. ¿Se entiende más o menos cómo se maneja? Este es un algoritmo de manejo del paciente que tiene cáncer de cuello uterino. No quiero que sepan nada más, ¿sí? Acá están las fotos de la displasia, ¿sí? Esto es normal. Después tengo una displasia moderada severa, una displasia 3/3 que abarca todo el tercio. Acá tengo lo mismo, ¿sí? Otra displasia que va 2/3. Esta es una carcinoma in situ, displasia 3/3. Y acá un carcinoma invasor. Ya se metió hacia adentro. Es microinvasor probablemente, dependiendo de los milímetros. No se olviden que no hay solo carcinomas escamosos en el cáncer de cuello uterino. También hay carcinomas que son de tipo adenocarcinoma, alrededor del 5 al 10%, y son de peor pronóstico, porque tienden a generar más metástasis y son más resistentes a la radioterapia. Un adenocarcinoma de cuello uterino, producto de HPV también, pero es un porcentaje menor nada más. Y acá tenemos una macro linda, hermosa, de un cáncer de cuello uterino a la macroscopía. Detallitos de la vida, una historia y cerramos. Y esto es una historia nada más. ¿Ustedes sabían que Evita Perón murió de cáncer de cuello uterino?
se lo detectaron tardíamente y lo confundieron con una apendicitis. Todo mal. Ella se operaba en el Hospital Perón de Avellaneda, ex Hospital Finocheto, o al revés. La cuestión es, se operó en el hospital ese, y estaban buscándole el apéndice y el médico que estaba operando dijo, pero el apéndice está acá y no está inflamada. Dijo, bueno, ¿y qué pasa? Empezó a investigar y encontró una masa. ¿Sí? Nuevamente la investigaron y la estudiaron unos ginecólogos importantes del área y se dieron cuenta que ella tenía un carcinoma escamoso de cuello uterino. En eso se contrató a un ginecólogo muy famoso en Argentina que se llamaba Albertelli y lo pusieron como médico de cabecera de Evita Perón. En este momento, Perón le tenía prohibido a Evita saber el pronóstico y su enfermedad. Evita no sabía que tenía cáncer de cuello uterino, ella no quería saber tampoco. Y resulta que Albertelli la siguió manejando todo su tiempo, le hizo biopsias, ahí otro patólogo hizo todo el informe, tenía un carcinoma, decía un epitelioma espinocelular, que básicamente es un nombre viejo para decir carcinoma escamoso, invasivo, con invasión de los parametrios y los intestinos, o sea, estaba repasado. En eso, Perón no quería contarle a Evita y llama a un médico de Estados Unidos. Uy, me acabo de dar cuenta que tengo un moretón enorme en la rodilla. En Estados Unidos, y llama a uno de los famosos médicos más famosos de allá, que se llamaba George Pat, un cirujano espectacular supuestamente que llegó allá. El pobre Albertelli, fiel a Evita todo el tiempo al lado, lo corren por un lado, le tiran para un lado, le dicen, no, acá ahora viene George Pat. George Pat se supuestamente opera a Evita Perón en el Hospital Finocheto con Finocheto. Vamos aclarando las cosas. Finocheto no pisó ese quirófano. Fue todo para la publicidad. Segundo, lo operó Albertelli con George Pat. Y casi se cagaron a piña en el quirófano, porque resulta que George Pat quería ocupar unas suturas que él había traído de Estados Unidos y que eran unas suturas gruesas que no se reabsorbían. Y Albertelli decía, che, flaco, ¿pero qué estás haciendo? Esto no se hace. Y además, para el procedimiento, quería ocupar unas herramientas que eran del doctor Finocheto, solamente, para palabras coloquiales, chuparle la pija a Finocheto. Entonces Albertelli estaba del recontraorto cagándose a piña con George Pat en el medio del quirófano con Evita encima y nadie sabía esto. Literalmente Evita se había hecho unos controles para el público, ¿sí? Nada, la operan, sale todo bien, le sacan todo lo que pueden, sale resecado, queda con las suturas. La noticia del mundo es Evita se opera, votó, esa parte histórica donde Evita vota en el Hospital Finocheto es por esa operación. Celebran al doctor Finocheto que lo condecoran con medalla, celebran al doctor George Pat que lo condecoran con medalla, Albertelli, el fiel médico, nadie le da ni un peo, sigue en la casa con Evita en el post-recuperatorio y Evita comienza a hacer una infección. La tienen que abrir de vuelta, hacen un quirófano en la misma casa, porque ya no podían llevar al hospital de lo mal que estaba, y resulta que se encuentran que todas las putas suturas gruesas del George Pat se habían infectado. El problema era las suturas. Las sacan, le hacen un tratamiento, se enferma más, va en decadencia todo su sistema de salud, empieza a perder mucho peso, ya no recupera tan bien. Y ahí llega George Pat, golpea la puerta, porque se había ido a Estados Unidos todo lleno de medallas, diciendo, chicos, yo tengo un tratamiento con un gas tóxico que puede curar el... Y ahí lo mandaron a la mierda al flaco. Y ahí quedó Evita Perón pesando 40 kilos y se murió así. Nada. ¿Les gustó la historia? Media triste, pero me quedan la vuelta de la historia. ¿Sí? Y el pobre Albertelli terminó su secreto, porque fue depositario de un secreto de Estado, él no podía contar estas cosas, ¿sí? Se fue, murió Evita Perón, cerró la puerta, agarró su maletita y se fue a su casa. ¿Sí? El único médico de Evita Perón totalmente invisibilizado, y el otro pelotudo de Estados Unidos, y el Finocheto que jamás ni conocía a Evita en la vida en un quirófano, todo lleno de medallas. Bueno, dejo de grabar, ahora sí. Siempre Chicos, te sabés todas las historias de las trastiendas de todo. ¿De dónde las sacás? me gusta la historia de la medicina.